Gabriel, Hola, hola, buenas noches. muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya mejor todo? Sí, sí, las niñas justo se quedaron dormidas hace como 15 minutos. Eso es maravilloso. Bueno, ¿como con cuánto tiempo contarás? Yo creo que como con una hora estamos bien porque luego mi esposa va a hacer la cena, vamos a cenar, Claro, así que creo que en una hora está bien. claro, mira, estaba aquí charlando como con qué tema podríamos abordar. No sé si quieres que abordemos primero el que inició todo, ¿no? Lo del asunto del bebé de David en segundo de Samuel 12:14. Bueno, podríamos hablar de eso, no tengo ningún problema. Pensé que íbamos, bueno, como te escribí a ti con el mensaje Sí, que te dije, pensé que íbamos a ver alguno de los videos, porque te acuerdas que te comenté que ustedes reaccionaban a un video, sí, sí, pero sí. que no estaba yo, y que sería bueno reaccionar a algún video y que ustedes lo comentaran y yo también pudiese como que dar mi punto de vista. Pensé que íbamos a hacer eso al inicio. Yo creo que sí lo vamos a hacer, fíjate, creo que sí lo vamos a hacer. Solo que como, bueno, ya ves que es difícil que nos organicemos, que nos programemos, pues de repente da Ok. la casualidad que logramos estar aquí y estábamos charlando y justamente estábamos tocando ese tema, ¿no? Que no nos queda lo suficientemente, al menos a mí, ¿no? A mí todavía no me cabe todavía la lógica atrás de esto y sería bueno que lo intentáramos abordar un poco, ya que vas a tener poco tiempo y es un tema que dominas, ya que es el tema que inició todo, puede que aquí en una charla de tú a tú sí podamos aclarar las cosas, ya que en video respuestas, pues yo digo mis cosas, tú dices tus cosas y al final pues no llegamos a un acuerdo, ¿sabes? Entonces, no sé si quieres que O- te plantee cómo es que yo veo las cosas para que tú puedas abordarlo desde ahí. ok, dale, dale, perfecto, dale, vamos a dedicar unos minutitos si quieres a Claro, eso entonces. claro, mira, no sé si estoy compartiendo pantalla, déjame ver. Um, tararara, le doy No, no estás compartir, compartiendo por la... ahora comparto. Ok, ya, listo. Mira, aquí tengo compartiendo pantalla. Yo nací en una familia católica. A mí se me presentó la Biblia como tal, yo la leo. A mí se me vende la Biblia como palabra de Dios. Se me vende como que los hechos pasados ahí son reales. Entonces, si yo tengo que ser honesto con lo que se me ha dicho y con lo que yo creía, que esto era verdad, para mí era inevitable leer pasajes como el que ya te comenté en el video, ¿no? Donde sale que David tuvo este romance con esta chica, producto de ese romance, digamos, no tan oficial, nace un bebé, y bueno, es Dios, Yahvé, como lo dice aquí explícitamente, con sus propias manos baja y hiere de gravedad al bebé de David. Claro, yo escucho tu respuesta de que es una consecuencia natural del pecado de David, pero es que aquí mismo se dice que Yahvé, Dios, Jehová, Jesús, como se le quiere llamar, perdona a David, mas sin embargo termina matando al bebé siempre. O sea, aquí el detalle es, ¿por qué tuvo que matar al bebé? ¿Cómo eso puede ser considerado justo, bueno o amoroso? ¿Y de verdad no habían otras opciones? Esas son como mis principales objeciones. A partir de aquí, me gustaría escuchar cómo lo abordas para clarificar esto. Ok, ok, se me escucha bien ahí, ¿verdad? Sí, Ok, listo. Bueno, primero, algo que iniciaste, fíjate algo, primero que todo, voy a plantear como mi punto de vista. Yo quiero abordar este tema como me escribió Jesús, que no sé quién es, me dijo que no era un debate, sino era como una charla. Yo quiero abordar este tema como en un plano más amigable, ¿no? por Más supuesto. hacerlo ameno, como plantear mi punto de vista sin necesidad de entrar como en un debate como tal y querer tener la razón, simplemente plantearte mis puntos de vista, ¿ok? Totalmente. Evidentemente no pretendo tener la razón en todo lo que diga, así que yo estoy abierto a escuchar sus posturas y todo esto, ¿sí? Estoy Entonces, totalmente de acuerdo. fíjate que, perfecto, fíjate que este punto, tanto el tema del hijo de David como muchos otros que pueden plantearse en la Biblia, que vi que tú estabas haciendo en la reacción a mi video, que pusieron varios ejemplos, básicamente se resume en lo que es el problema del mal, el problema de la violencia en el Antiguo Testamento. Y realmente, para iniciar como una introducción, hay muchas, pero muchas posturas desde las cuales se puede abordar este tema, ¿ok? Específicamente, tú empezaste diciendo algo que dijiste que se te ha vendido la Biblia como que es palabra de Dios. Entonces, voy a dejar por ahí una pregunta en el aire, no tienes que respondérmela aún, pero para que sepas que por ahí es muy importante definir qué se entiende por palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos entendiendo por palabra de Dios? Para iniciar.
Luego, decimos que Dios mata al bebé de David. Sí, efectivamente, ahí sale que lo hiere gravemente, y que pasan 7 días, y que creo que son 7 días los que pasan, y que luego muere. Por allí hay una postura también de que Jehová lo torturó durante 7 días. En ningún pasaje dice que lo torturó durante 7 días, y la postura de que lo torturó durante 7 días es bastante debatible, ya que no necesariamente tuvo que haber sufrido una tortura durante esos 7 días, ¿ok? Cuando se dice una consecuencia natural, las personas generalmente piensan que, oye, pero ¿cómo si Dios es el que está interviniendo directamente se puede considerar algo natural? El tema está en por qué, si nos metemos dentro del contexto histórico-cultural en el cual se está narrando el libro, la intervención de Dios no es natural. Cuando ellos veían precisamente que todo lo que hacía Dios era completamente natural y que eso simplemente se veía como una consecuencia natural del pecado de David. En ningún momento hay una transmisión del pecado de David hacia el bebé. En ningún momento Dios está matando al bebé con una perspectiva de yo mato a este bebé por el pecado de David, o como David no lo quiero matar por este pecado se va a transmitir al bebé, el bebé va a pagar por la muerte y vamos a dejar a este bebé completamente ileso, perdón, a David completamente ileso, libre de pecado, y el que va a pagar por los pecados es el bebé. Eso no es lo que se transmite en el relato bíblico. Entonces, por eso es que se argumenta que el bebé está muriendo por las consecuencias naturales del pecado de David. Y lo que se plantea en este asunto es típico lo que muchos teólogos proponen y defienden, el tema de que, bueno, que las personas, el pecado tiene consecuencias en nuestras generaciones sin que ese pecado se esté transmitiendo a ellos. No sé si me explico un poco de qué va esa idea. ¿Conoces un poco el argumento? No. Ok, básicamente que yo puedo pecar, no sé, hacer cualquier cosa pecaminosa que pueda afectar, traer una consecuencia a mis generaciones, y que esto no implica directamente que mis generaciones sean las que están pecando. Entonces, básicamente eso es lo que se está proponiendo cuando se argumenta que es una consecuencia natural del pecado del padre, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo estoy cometiendo un acto pecaminoso no sé, me emborraché, estoy manejando ebrio y me estrellé el carro y entonces mis hijos mueren. Entonces, yo sé que quizás no es un ejemplo que vaya acorde al mismo tema, pero es más o menos como para reflejar la idea de las consecuencias que pueden tener el pecado que yo cometo. ¿Sí me explico? Correcto. Ok, no sé si tienes algo para decir hasta este punto. Sí, a ver, me causa conflicto porque entonces, ¿cómo tendría que ver esto? Si no tengo que verlo como que Dios directamente lo hizo, sino que tengo que verlo como esa consecuencia, ¿no? Como el ejemplo que diste, entonces estaríamos diciendo que la enfermedad como tal, una enfermedad sería un pecado. Una enfermedad no tendría por qué ser un pecado. Muy bien, si una enfermedad no es un pecado, seguimos teniendo textualmente que Dios, que Yahvé hirió, o sea, esto no es como, de hecho el ejemplo que pusiste no es analógico, porque de los eventos que narraste se sigue que puede ocurrir eso como accidente, ¿no? O como una consecuencia que se le sigue. Pero el relato bíblico nos Sí, dice claro, que no, 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 no. directamente baja Yahvé con sus propias manitas y comete el acto. Digo, a mí se me ocurre que pudieron haber mil y otras maneras de hacerlo, ¿sabes? Sí, ya va, dame un segundito que estoy buscando el pasaje por aquí porque no tenía la Biblia en la mano. Aquí está, perfecto. Ok. Sí, sí, no, claramente. O sea, el ejemplo que te propuse no pretendía ser analógico, sino simplemente lo que quería era como que plantear el hecho de lo que significan las consecuencias del pecado, ¿no? Ahora, fíjate algo. Aquí voy ya con una de las posturas, básicamente, que es una de las posturas en este tema que por eso, si pudieses responderme, sería buenísimo, porque es importante tener esta definición para lo que yo voy a argumentar a continuación, y es qué es lo que entiendes o te enseñaron o como sea que haya sido lo que es palabra de Dios. Claro, a mí como se me enseñó desde el catolicismo lo que es palabra de Dios a nivel de la Biblia, es que Dios a través de sueños, a través de una revelación, pues digamos que iluminó a a ciertas personas, llamados profetas o personas elegidas, para que escribieran estos relatos. Ok, ok, bueno, De hecho, sería la ahí única entramos. manera, de hecho, sería esa la única manera en la que yo podría, digamos, entendiendo la idea de que yo fuese creyente, de darle sentido, ¿no?
Dios, siendo el que sabe todo, el que lo ve todo, porque es omnisciente y todo, pues transmite esto a través de sueños, ilusiones, para que las personas lo escriban tal cual. Porque si Sí, es, pero no sé de fíjate qué que otra manera lo vemos. Cuéntame. ok, no es tan así. Fíjate que la doctrina de la inspiración divina de las escrituras te dice básicamente que Dios inspira a las personas dentro de su contexto, dentro de su realidad histórica, para que ellos transmitan este mensaje, ¿no? Pero, o sea, mucho se cree, mucho se piensa, y justamente parte de ese debate es el que estoy entablando con Teo, el ateo, el tema de la inspiración divina, porque muchas personas piensan eso, que es un trance, o que algunos piensan que Dios dictó las palabras que las personas tenían que escribir, un trance que tuvieron los profetas al momento de escribir, un sueño que experimentaron, y realmente no es así como debe entenderse la inspiración divina. Por ejemplo, yo te pudiese decir en este momento que yo estoy haciendo esta conversación contigo y que yo en este momento estoy inspirado por Dios. ¿Por qué? Bueno, mira, porque sencillamente antes quizás de entrar en esta conversación yo oré y le pedí a Dios que fuese el centro de esta reunión, y ahorita yo estoy siendo inspirado por Dios. A pesar de que yo no esté en ningún tipo de trance, de que Él no me esté diciendo lo que yo tengo que decir, de que no me haya revelado en sueños lo que yo tengo que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta eso a la hora de analizar cualquier texto. Fíjate que en 2 de Samuel 12, del 14 al 15, que es donde está el texto, dice, más por cuanto con este asunto diste ocasión de blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido claramente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió, aquí está, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había engendrado de David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y bla, bla, bla. Ya la historia creo que no las conocemos. Pero fíjate algo, una de las, y esta de verdad, como te digo, esto yo no lo estoy planteando en un video de TikTok, ahorita lo estoy haciendo como en un sentido más amigable contigo. Una de las interpretaciones, por así llamarlo, para que veas que no es algo objetivo ni nada de esto, es que para estas personas, en este contexto histórico-cultural, Dios era un Dios de juicio. Dios era un Dios que castigaba a las personas por el pecado que cometían, ciertamente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí cuando el autor nos está narrando que Jehová hirió al bebé de David y que éste enfermó gravemente, estuvo así durante 7 días y luego murió, realmente el autor podemos entender que no está tratando de decirnos que Jehová mató al niño, o mejor dicho, me retracto de lo que acabo de decir. Quizás el autor nos esté diciendo que Jehová mató al niño, pero Jehová no tuvo que haberlo matado directamente, porque en el contexto histórico-cultural en el que estaba esta persona está entendiendo a Dios como un juez que tiene que castigar el pecado de David. Entonces, en este sentido, podemos suponer, aquí yo te estoy dando mi interpretación, yo estoy filosofando. Podemos suponer que el hijo de David simplemente enfermó, pasó 7 días gravemente enfermo hasta que murió. Las razones cuáles pudieron ser, pudieron hacer diversas razones. Vamos a olvidarnos por un momento el hecho de que de que el texto nos dice que Jehová hirió gravemente al niño. Vamos a pensar que por cualquier motivo este bebé enfermó gravemente, estuvo enfermo durante 7 días y posteriormente se murió. Bien, perfecto. El autor nos narra porque lo que él está extendiendo desde su contexto histórico-cultural es que Jehová simplemente está emitiendo un juicio, ¿verdad? Para castigar el pecado de David, y esta persona está poniendo en el texto que Jehová hirió gravemente al niño, este enfermó gravemente durante 7 días y después se murió. ¿Sí me está siguiendo un poco? Por supuesto. También quería decirte que, como ves, somos varios, somos bastantes personas acá. Les pedí que, para que no se vuelva caótico, para que no hayan interrupciones, cuando alguien quiera, digamos, que hacer su aporte o hacer su duda o su pregunta o aportar algo, escribirían en el chat y para decir, ¿no? Si pueden participar. Justo ahora tenemos a Jesús Rafito, que pidió la palabra. No sé si quieres darle la oportunidad de que él pueda decir algo respecto a todo lo que se ha dicho. Y Sí, claro, claro. seguido de él vendría el profe y luego ya podría retomar. Ok, claro. Entonces vamos a ir con Jesús Rafito y luego con el profe. Adelante, Jesús. Hola, hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Tú Este, eres Jesús. sí, sí, que te Ok, estaba ¿qué escribiendo tal? por ¿Cómo privado. estás? Bien, bien, Perfecto. todo bien. A ver,
me surge una inquietud con el tema de, si bien yo podría decirle, no sé, al Espíritu Santo que guíe mis palabras, que es importante que, no sé, hacer algún tipo de rito o algún tipo de cola a las energías espirituales o como se vea el tema, para yo tener la correcta vía para interpretar o leer o dilucidar X texto. Pero Ok, yo tengo un problema. Tú puedes brindarme una metodología para yo efectivamente comprobar que en este momento es el Espíritu Santo, no sé, o lo que sea, que guía tus palabras y que no eres tú queriendo pensar que es el Espíritu Santo. Es súper un tema. Por eso, para mí es un poquito irrelevante si está el Espíritu Santo o no contigo acompañado a la hora de leer el texto, porque no sé si hay forma de verificar que esté o no, a menos que abogue que siempre está, bueno, si siempre está, debería estar tanto contigo como conmigo, y sin embargo, la interpretación que hacemos, ni siquiera yo como ateo y tú como creyente, sino de diferentes denominaciones cristianas, llegan a ser distintas. En este caso, yo no sé si yo pueda obviar el hecho de que el texto literalmente diga que hirió de gravedad al bebé y que este enfermo y no sé qué, porque el hecho de que el bebé haya enfermado y que haya muerto, bueno, puede ser una casualidad, un evento histórico que se narra en este libro. Pero si abogas por creer en lo que se dice en el libro, literalmente, yo no podría obviar el hecho de que dice efectivamente que Jehová hirió al niño. Estamos teniendo, no sé, al homicida de primera mano. O sea, de primera mano se está señalando a quien está haciendo el hecho. Y diciendo ok. que estas personas en su época veían a Jehová como un juez. Bueno, discúlpame, pero si yo viera a Jehová jugando fútbol, yo diría que Jehová es un futbolista. Y si yo lo veo emitiendo un juicio para darle categoría a algo o a alguien, entonces esta persona está siendo de juez. Así que efectivamente podríamos decir que Jehová es un juez. Sin embargo, si Jehová de principio fue juez y después no lo era, estamos viendo mutabilidad. Y yo creo que la mutabilidad no va bien con la idea de Dios. Eso es todo. Muy bien. No sé si quieres responderle a Jesús o quieres que el profe aborde para hacer luego como una respuesta general o quieres abordar uno a uno. Gabriel. No, me gustaría responder algunas cosas primero. Adelante. Primero, el tema para que no se me vaya de la mutabilidad. Nosotros no estamos argumentando que las personas hayan visto a Dios como un juez y que ahora no lo estén viendo como un juez y que haya una mutabilidad allí. Nosotros lo que estamos tratando, yo lo que estoy tratando de explicar aquí es esas personas cómo estaban viendo el juicio de Dios en su momento. En ningún momento he dicho que Dios era un juez o era visto como un juez o es ontológicamente un juez y que ahora no lo es. Simplemente yo estoy planteando lo que es la perspectiva dentro del contexto histórico-cultural, como decir, la forma epistemológica en la cual el autor lo está relatando. Eso por un lado. Luego al inicio, el tema del Espíritu Santo. Yo jamás afirmé que el Espíritu Santo, que yo oré antes de entrar a esta charla y que el Espíritu Santo me está acompañando y que por eso la interpretación que yo estoy dando del texto es la correcta y la que ustedes puedan dar. No. No, yo lo que argumenté es, lo puse, lo plasmé como un ejemplo para explicar qué debemos entender cuando decimos que la palabra es palabra de Dios, qué debemos entender cuando decimos que las personas que escribieron el texto bíblico están inspiradas por Dios. En ningún momento pretendí hacerlo para plasmar que mi interpretación es correcta o no, simplemente fue un ejemplo para ver cómo debíamos entender lo que es la inspiración divina. Ahora, dijiste algo así de que sí, puede ser casualidad esto y lo otro, pero yo leo literalmente que fue Dios, sí, pero la pregunta sería, ¿por qué tenemos que leerlo literalmente lo que el autor nos está narrando desde su perspectiva epistemológica, histórico-cultural, como si fue realmente lo que sucedió a nivel histórico, como si realmente es un relato infalible de lo que Dios hizo? Te pongo un ejemplo. Yo pongo muchísimo este ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, mi hija cuando nació pasó por un problema muy grave de salud, ¿verdad? Y desde mi perspectiva, desde vamos a ponerlo, no quiero usar la palabra desde mi perspectiva histórico-cultural, pero desde mi punto de vista, vamos a llamarlo, Dios sanó a mi hija. Yo hago la afirmación, Dios sanó a mi hija. Entonces, ¿ustedes creen que Dios sanó a mi hija? Yo me atrevería a decir que no, porque todos los de este grupo creo son ateos. Por lo tanto, no podrían estar de acuerdo con la afirmación de que Dios sanó a mi hija. Posiblemente piensen que los medicamentos la sanaron, que la doctora la sanó, pero yo, desde mi punto de vista y desde la perspectiva, desde mi epistemología de Dios, yo voy a relatar en un texto, Dios sanó a mi hija. Y eso, sin embargo, muy posiblemente pueda ser que Dios no sanó a mi hija, sino que la sanaron los medicamentos. Y eso es básicamente lo que yo estoy tratando de proponer aquí con el texto de Samuel, cuando el autor dice, Dios hirió gravemente al hijo de Samuel. Muy bien.
Entonces ahora, profe, querías tú decir algo, ¿no? Bueno, hola, Gabriel, soy el profe. Bueno, puedes decirme Mateo si querés. Este, mm, eh, Varias cosas, porque he notado ciertas cosas que vos has dicho con las que, por supuesto, no estoy para nada de acuerdo. Vos dijiste, no se transmite que Dios haya matado al bebé por el pecado de David. Ah, Permíteme discrepar, pero yo interpreto absolutamente todo lo contrario. De hecho, lo estoy leyendo. Cuando veo que el verso habla de el pecado, hace énfasis en cómo David cometió el pecado que cometió, e inmediatamente al final del verso se hace un énfasis en el castigo que hace Dios, Jehová, bueno, le hace a David y por ende toma la decisión de matar al hijo, al bebé de David. ¿Ah? Yo lo que interpreto es que es por el pecado de David. Me da la sensación, bajo mi humilde interpretación personal, creo que la de todos mis compañeros, entiendo que no es la tuya, pero por lo menos es la mía, y yo sé que vos estás hablando desde tu interpretación. Bueno, yo también te hablo desde mi interpretación, y para mí claramente está bastante claro que Dios mata a el hijo de David por el pecado de David, y me da la sensación de que si David no hubiese cometido adulterio, probablemente Dios no hubiese tomado esa decisión. Eso es lo que a mí me da la sensación, de vuelta, así como hablas de tu interpretación personal, yo también te hablo de la mía. Luego pusiste la analogía del tipo borracho que mata a sus hijos, y luego aclaraste a continuación que esa no es no es una analogía correcta ante el ejemplo de David. Me gustaría saber por qué, si no es una analogía correcta, por qué la pones y por qué la usás. O sea, particularmente a mí eso yo lo encuentro deshonesto. No me gusta particularmente ese tipo de cosas, porque si claramente vos te das cuenta que la analogía del tipo borracho que mata a sus hijos en un accidente de tránsito no es una analogía comparable, porque se supone que aquí es David el que comete un pecado y por ende luego Dios aparte mata al hijo de David, es lo que literalmente está diciendo el texto. Bueno, claramente no es un ejemplo en el que podamos hacer una analogía. Y menos mal que acabo de decir la palabra literal, porque en la última de tus intervenciones, una de las respuestas que le dijiste a Jesús es que, bueno, vos dijiste, ¿por qué debemos interpretar las cosas de manera literal? Y yo creo que hay un énfasis enorme en poder interpretar las cosas de manera literal, porque ¿qué interpretación vamos a usar si no? Es decir, un libro que está escrito con una letra determinada, nos transmite información a través de una letra. Si alguien me dice, hey, che, mira que no hay que leer este libro de manera literal, bueno, entonces, ¿cómo la vamos a leer? Y la verdad no me extraña que hayan cientos de miles de formas de leer la Biblia, y eso explica un poco la enorme cantidad de denominaciones judio-cristianas y religiosas e interpretaciones de todo tipo que se le pueda dar a la Biblia. Yo creo que eso es algo problemático, más aún cuando es un mensaje tremendamente importante el que nos quiere transmitir Dios a través de la Biblia. Luego dijiste algo así como, has dicho que la inspiración divina no es con una voz o a través de un sueño. Bueno, entonces me gustaría saber, después te pregunto, que me contestes, ¿cuál es el mecanismo de la inspiración divina? Porque si hay personas que escriben la Biblia inspiradas por Dios, no es a través de una vocecita o a través de un sueño, bueno, ¿cuál es el mecanismo? Es más, ¿cómo identificamos que una persona está inspirada por Dios? Eso es una metodología que a mí me interesa saber, o sea, ¿cómo distingo entre un escrito que está inspirado y no inspirado por Dios? Luego, otra cosa que has dicho es que Jehová mató al niño, pero no mató al niño directamente. Y dijiste, es mi interpretación, estoy filosofando. Bueno, yo, a mí, y te lo digo, y mis compañeros me conocen bien, a mí me encanta filosofar. Pero si el libro me está diciendo que Jehová mató al niño y por eso lo hirió, y al herirlo murió a la semana, a mí me da la sensación de que es Jehová el que mató al niño. Cuando vos decís no directamente, yo no sé cuál es la distinción entre indirectamente o directamente, que Dios tuvo que haber golpeado al niño y haberlo muerto al instante para que sea más directamente, o cómo es eso directa o indirectamente. Y creo que yo incluso estaría más de acuerdo con vos en ese sentido, en el de que si es una interpretación, simplemente la interpretación que esta persona al escribir letradamente Jehová mató al hijo de David, en realidad fue simplemente por una enfermedad, pero el tipo escribió, no, fue Jehová el que lo mató. Bueno, yo ahí estaría de acuerdo contigo. Es más, creo que cada vez que se invoca la palabra Jehová, no creo que haya ningún ente divino que esté haciendo cosas, porque literalmente creo que ese ente divino no existe. Y la Biblia es pura interpretación, es pura exégesis, es
pura. Cada vez que se habla de algún evento, sea mágico o sea de lo que sea de los milagros de Jesús, cosas milagrosas del Antiguo Testamento, yo estoy de acuerdo con vos. Haría exactamente lo mismo que vos hacés en el ejemplo del hijo de David. Es una interpretación exegética particular, porque no es literal. No tiene demasiado sentido creer literal en este tipo de cosas. Y lamentablemente sí hay gente que cree literalmente que Jesús resucitó, que caminó sobre las aguas, que multiplicó peces, panes, que si el diluvio universal, que si Moisés abrando las aguas, que si Moisés convirtiendo su bastón en serpientes, y estas cosas no le interpretan como una simple exégesis. Hay gente que literalmente cree en este tipo de cosas. Entonces, me parece que esa línea entre invocar lo hermenéutico interpretativo cuando me conviene, pero lo literal por otro lado, tampoco lo considero tampoco demasiado honesto. Y por último, para cerrar, cuando vos hablaste de Dios sanó a mi hija, desde tu punto de vista, yo entiendo que vos dirías, hey, no, fueron los medicamentos que sanaron a mi hija. Vuelta, ahí yo te estrecho la mano y te digo, sí, completamente de acuerdo que los medicamentos sanaron a tu hija. Pero cuando una persona dice, hey, ¿sabés que fue Jehová? ¿Sabés que fue Shiva? ¿Sabés que fue Vishnu el que sanó a mi hija? ¿Sabés que fue la ley del karma? ¿Sabés que fue la energía del ki chamánica? Sí, fantástico, muy buenas esas afirmaciones, pero si esas afirmaciones, si esos enunciados no tienen un respaldo empírico comprobable que yo pueda comprobar, al final terminamos y morimos en la interpretación exegética de turno y no llegamos epistemológicamente a ningún lado. Y eso me da un poco particularmente de bronca porque vos has depositado la palabra epistemología en tus labios. Tú has dicho epistemológicamente digo que mi hija fue sanada por Dios. Bueno, ¿tenés alguna forma de poder comprobármelo? Porque cuando yo hablo epistemológicamente de que fue la medicina que sanó a tu hija, bueno, yo por lo menos tengo una metodología intersubjetiva empírica comprobable para verificar qué tan efectiva es una vacuna o un medicamento. No sé si podemos hacer algo así con Dios. Me encantaría saberlo. O con Vishnu o con las energías karmáticas. Eso me encantaría poder averiguarlo y que se me diese una metodología precisa. Disculpa si te hice demasiadas preguntas, sé que hice demasiadas anotaciones, pero esos son mis cuestionamientos particularmente. Muy bien. Antes, yo quería abordar algo, pero como el profe hizo bastantes preguntas, no quiero como saturar. Por eso que antes de yo decir qué quería preguntar o qué conclusión estoy sacando, voy a darle la palabra a Gabriel para no sofocarlo con más preguntas, ¿no? Así Gabriel puede atender lo que cree que puede atender de las objeciones que hizo el profe. Adelante, Gabriel. Ok, sí, fueron varias, ya traté de anotarlas, pero creo que perdí hasta la primera, pero bueno, fíjate, voy a empezar por la más importante que me llamó mucho la atención y es si hay una metodología empírica para poder saber, para poder determinar si fue Dios, por ejemplo, el que sanó a mi hija. No, no la hay, no la hay, es la fe. Y o sea, quizás esta respuesta no pueda complacer los requerimientos de ustedes, pero sencillamente no la hay. Es la fe. Lo que a mí me dice que Dios la sanó. No, yo como cristiano no voy a pretender tener una metodología empírica para corroborar todo lo que está pasando a mi alrededor. ¿Sí me explico? Y de la misma forma, por ejemplo, eh, habiendo abordado esa parte, me dices, el texto dice que Dios mató al hijo de David, pero vuelvo a lo que estaba planteando al inicio. El texto dice que Dios mató al hijo de David, pero Dios mató al hijo de David. Creo que son dos preguntas que hay que separar. Y cuando yo digo que estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dijo el profe, ¿no? Con respecto a que las personas, que puede ser su interpretación y todo esto no niega el hecho de que no exista Dios. ¿Sí? Porque él dice, bueno, yo también lo entiendo así, que es la interpretación que le están dando las personas a los hechos, que ellos piensan que Dios lo hizo, pero evidentemente Dios no lo hizo porque Dios no existe. No, o sea, de allí no se sigue el hecho de que Dios no exista. Entonces, esas preguntas a mí me llaman la atención de que podamos responder. El texto lo dice, pero Dios lo hizo. Y precisamente lo que yo estoy planteando aquí con este hecho, vuelvo al caso de mi hija, ¿no? Yo digo que Dios sanó a mi hija, pero Dios sanó a mi hija. Entonces creo que debemos separar esas dos preguntas a la hora de analizar estos textos. Y fíjense,
Aquí yo les doy mucho la razón a ustedes porque yo antes estaba en esta posición, yo antes era agnóstico y veía como que esto simplemente es una manera de justificar lo injustificable o defender lo indefendible y buscar cualquier excusa para tratar de defender esta postura de que el texto dice de que Dios mató al hijo de David, pero es que yo no estoy negando que Dios haya matado al hijo de David. Yo lo que estoy afirmando es, o haciendo la pregunta, ¿Dios mató al hijo de David? ¿Por qué? Porque yo como una persona que ha depositado bueno, ahorita me voy a este tema más adelante porque tengo pensado poder abordarlo, no quiero desviarme de eso que planteé. Aquí anoté, estoy de acuerdo contigo con muchas cosas de las que dijo, pero anoté, estoy de acuerdo contigo y ya no sé ni siquiera qué era en lo que yo estaba de acuerdo, ¿no? Para ver otra cosa que anoté aquí, ok, literal, con el tema de literal, cuando hice la pregunta de, ok, pero ¿por qué hay que tomarlo literal? Aquí yo creo que se plantea muchas veces una falsa dicotomía entre o el texto bíblico se tiene que interpretar literalmente o el texto bíblico no se tiene que interpretar literalmente. Todo es metafórico o todo son parábolas o absolutamente hay que interpretarse todo literalmente. Y yo creo que no existe esa dicotomía. Sencillamente, por eso tenemos estas herramientas como el exégesis y la hermenéutica, que también me gustaría abordar estos temas, porque yo cuando acudo al exégesis, a la hermenéutica, no estoy pretendiendo que estas sean herramientas objetivas, sino que son herramientas que nos pueden ayudar a dilucidar un poco más el texto y a entender qué es lo que el autor nos quiere transmitir. Hay cosas, evidentemente, que estamos diciendo de manera literal. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, evidentemente, son cosas literales que hay que leer como literal porque se nos está diciendo no hagas esto, no hagas aquello y no hagas lo otro. No quiero decir que porque sean literales no tiene que haber una explicación, pero ahí no podemos argumentar que no, eso lo dijo de forma metafórica, pero hay otras cosas que no se pueden tomar de forma literal. Entonces, para no alargarme mucho en este tema, porque de verdad me gustaría ir a otros puntos, yo me ciño a esa interpretación, a esa explicación y separar estas dos preguntas. El texto lo dice, pero Dios lo hizo y el profe ahorita me dice, perfecto, yo epistemológicamente puedo decir Dios sanó a mi hija, pero la realidad, Dios sanó a mi hija, ¿yo la puedo comprobar empíricamente? No, no lo puedo hacer. Y la persona que argumente, Alá sanó a mi hija, o Vishnu sanó a mi hija, Krishna sanó a mi hija, o Zeus sanó a mi hija, va a tener el mismo grado de fe. ¿Sí me explico? Ahora, ya va a depender de cómo cada uno pueda argumentar y sustentar la fe que tiene, pero es que no existe un método empírico para yo poder discernir, para yo poder establecer, Dios sí sanó a mi hija o simplemente es mi opinión epistemológica y eso mismo aplica para el caso del hijo de David. Muy bien, antes de darle la participación a alguien, pues voy a agregar ahora las conclusiones o las pequeñas observaciones que he hecho hasta ahora, no sin antes mencionar algo que viene al tema, ¿no? Aquí nuestro compañero Leonardo, considerando todo esto de que si decimos que el texto dice, no, el texto dice Jehová mató al bebé de David, pero como dices tú, ¿no, Gabriel? Tocaría preguntarnos, ¿de verdad Dios mató al hijo de David? Esto conlleva a lo siguiente, Leonardo nos dice en los comentarios, el texto dice Dios es todopoderoso, pero ¿es Dios todopoderoso? El texto dice Dios existe, pero ¿Dios existe? Bajo esta perspectiva, entonces, ¿el texto realmente importa? Se me hace una objeción bastante coherente considerando lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? ¿Cómo validamos entonces el texto en sí si ya estamos partiendo de que el texto no es como a mí se me vendió como la palabra genuina y directa de Dios? Y ahora sabemos, o al menos tenemos este entendimiento por tu parte, Gabriel, de que no solo es que no sea la palabra directa de Dios, sino que depende mucho de la persona que escribió, en la época en la que escribió, bajo los sesgos en los que escribió, donde lo que escribía, que tenía un mensaje literal al leerse así, dices que de repente no es Disculpa eso. que te interrumpa un segundo, disculpa que te interrumpa. ¿Quién hizo esa pregunta de Dios, que el texto dice Dios es todopoderoso, pero es todopoderoso? Leonardo Astros. Ok, rapidito, para no perder la idea, te prometo que no me voy a tardar ni un minuto. ¿Puedo decir algo al respecto para dejarte seguir? Sí, sí, adelante. Sí, para no perder la idea. Fíjate que eso que dijo él está excelente y yo estaría completamente de acuerdo con él. El texto dice, Dios es todopoderoso, pero Dios es todopoderoso realmente y yo estoy completamente de acuerdo con él. Y es por eso que la mayoría de apologistas o la mayoría de las personas que
tratan de defender la existencia de Dios, date cuenta que jamás lo van a hacer apelando a la Biblia. Ojo, yo no quiero decir que la Biblia no sea infalible, no sea inerrante. La Biblia es infalible y la Biblia es inerrante en lo que pretende narrar, en lo que pretende narrar. Y ahí tendríamos que ver qué es lo que pretende narrar la Biblia. Pero eso que él hace es muy... La Biblia dice que Dios es todopoderoso, pero es Dios todopoderoso. La Biblia dice que Dios existe, pero Dios existe. Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Y es por eso que esas premisas de Dios es todopoderoso y Dios existe, esas afirmaciones, al menos yo, por mi parte, y la mayoría de los apologistas serios, no las va a defender desde la Biblia. Listo. Muy bien, entonces aquí va mi conclusión, en lo que yo hago, en lo que yo estoy diciendo mi conclusión. Chicos, si quieren aportar o quieren preguntar algo, ya saben, dejen en los comentarios para yo ver en qué orden pues les cedo la palabra. En lo que eso ocurre, te explico. Presta atención, Gabriel. Quiero que intentes ser un poco empático, porque ya ves que muchas veces, por parte de apologistas, por parte de teístas o deístas o filósofos teístas, se suele bastante atacar al ateo, al no creyente, ¿sabes? Por hacer estas dudas o tener estas preguntas o tener estas objeciones, como tratando de decir que es increíble cómo no ven lo autoevidente. Mas, sin embargo, en esta charla, como tú has demostrado, como tú nos has dicho, parece ser que no es tan evidente. Yo quiero que tú te pongas en mis zapatos y pienses lo siguiente. Yo soy una persona que emocionalmente no necesito recibir consuelos, no necesito recibir halagos. Digamos que la felicidad que yo manejo se basa en las acciones que yo mismo ejecuto. Yo encuentro felicidad en, no sé, jugar monas chinas, salir al parque, me gusta tomar fotografía. Yo encuentro felicidad, me llena y paso con una paz increíble. Por ende, cuando a mí se me acerca, por ejemplo, un musulmán y me dice, no, la única felicidad está con Alá. Tú tienes que ser musulmán y entrar al Corán porque aquí es donde el regocijo de Alá y Mohammed nos llena. Bueno, no lo necesito porque yo ya estoy contento, lleno y feliz. Cuando a mí se me acerca un hinduista y me habla del Bhagavad Gita y me habla de Vishnu, de Krishna, para mí es autoevidente de que es falso, de que son libros mitológicos, de que es ficción. Mas, sin embargo, yo entiendo que hay personas que deciden creer en eso porque eso les llena, les satisface, les agrega a llenar vacíos emocionales. A mí no me hace falta. Es decir, yo no necesito cuentos, no necesito como, no sé, digamos que falsas esperanzas o palabras bonitas. A mí las palabras bonitas o las palabras feas no me hacen nada. Para mí las palabras no hacen daño, las palabras solo son palabras. La felicidad depende únicamente de lo que yo quiera y cómo yo quiera recibir las cosas. Ahora, bajo esta perspectiva, considerando que están los musulmanes, los hinduistas, testigos de Jehová, aquí en Nueva York, donde yo estoy, hay una religión que se basa en Star Wars, de hecho, y se lo toman muy en serio. Me he topado con ellos. Es en parte de risa, porque bueno, Star Wars viene una película, viene una saga de libros, pero estos tipos se lo toman muy en serio, ¿eh? Sin embargo, una vez más, ellos encuentran consuelo, encuentran compañía, se llenan, sienten que realmente eso es real, sienten que la fuerza les satisface, les llena de felicidad, tienen sus rituales y todo. Cuando yo abordo el tema de Dios bíblico, el Dios abrahámico, para mí es inevitable no ver cómo se diferencia de lo demás con todo este asunto del consuelo. Es decir, todas las palabras bonitas, todos los consejos, todas las reuniones de iglesias, confirmas, bautizos, primera comunión, a mí no me hacen nada. Sin embargo, yo crecí en ese contexto. Mis padres, como católicos, de hecho, en toda mi familia, creo que soy el único no creyente. El resto todos son creyentes fervientes. No me he topado ni un familiar que no lo sea. Yo, como niño en aquella época, no tenía razones para dudar de mis padres. Si mis padres desde pequeño me dijeron, Dios existe, Dios es real, pues yo el cuento me lo creí. Es decir, yo genuinamente, desde mi inocencia como niño, genuinamente creía en Dios. Yo genuinamente le pedía a Dios, genuinamente le rezaba. Cuando me enseñaron ya en confirmas, en catequesis, maneras más correctas de oración, pues yo lo hacía al pie de la letra porque yo creía en Dios. ¿Qué ocurre? Ocurre que todo lo que se nos dice sobre los efectos objetivos que nos puede traer esto no ocurrían. A mí Dios nunca me habló. Y luego dicen, no, pero es que hablar con Dios es pedirle y luego el problema. No, para mí eso no es hablar. Para mí eso es decir cosas y luego ver si en el futuro coinciden los eventos o no. Evidentemente yo podía comprobar que los eventos no solo coincidían, sino que al no coincidir o coincidir era completamente aleatorio, orara o no orara. Es decir, hasta la fecha,
Hoy en día no soy creyente, pero en toda la etapa que yo fui creyente, jamás vi una distinción objetiva de lo que se nos dice y se nos afirma desde la religión o desde las creencias judio-cristianas a, por ejemplo, la religión esta de Star Wars, la musulmana o la de Hare Krishna. Es decir, yo no necesito que me digan que esto llena el alma, no necesito que me digan que estos son bonitos consejos de vida. Yo sé diferenciar muy bien lo que es el bien y lo que es el mal. No me hace falta nada de esto. Por ende, cuando yo abordo el tema de Dios, es porque durante toda mi vida me lo han tratado de vender como real, ¿sabes? De hecho, tú sabrás que muy posiblemente porque es contenido de TikTok, ¿sabes? Y es tu canal apologético, pues yo entiendo que tu tono tiene que ser como muy convencido de lo que estás diciendo, es completamente real, autoevidente y lo más razonable. Pero en esta charla ya hemos visto que incluso tú aceptas que hay bastante subjetividad. De hecho, has aceptado que no hay un mecanismo empírico consistente para diferenciar cómo es que tu creencia es real por sobre encima de otras, cómo es que tu oración o tu prédica funciona en contraste con lo de otros. Has acudido a la fe. El problema de la fe, que una vez más, esto es como apelar a mí me hace sentir bien, porque un Hare Krishna tiene fe en Krishna, a un musulmán tiene fe en Alá y en Muhammad, un seguidor de la religión de Star Wars tiene fe en la fuerza, ¿sabes? Entonces, yo quiero que intentes hacer el ejercicio empático. Si el mecanismo es la fe, al final, yo no tengo manera de diferenciar eso de una simple sugestión de sentirme bien, más no algo objetivo de la realidad. Yo perfectamente puedo agarrar una serie como Dragon Ball Z, ver que Goku perdona a los enemigos, sentir que Goku es un personaje increíble porque perdona a los enemigos y decir, wow, yo quiero seguir ese ejemplo de no odiar pese a que la persona tenga malas intenciones, hasta puedo reconciliarlo o hacer que sea bueno. Puedo sacar algo bueno de una ficción. Por eso que yo no logro ver la diferencia de entre una ficción, de los objetos morales que yo puedo sacar, a las enseñanzas judeocristianas. Esa es de momento mi observación. Yo quiero saber si tú eres capaz de entender que la mayoría de los no creyentes es aquí donde nos paramos. Porque, como se ha aclarado acá, no solo no es autoevidente, sino que evidentemente hay muchos problemas para alguien identificar honestamente cómo es que esa afirmación de que esa creencia en particular es correcta por sobre encima de las otras creencias cuyos mecanismos es el mismo que el judeocristiano, la fe, o llenarse emocionalmente, o atribuirle estos valores a esa creencia en particular. Ahora voy a ver si en los comentarios alguien quiere aportar, pero como hablé bastante, va a ser después de tu aportación, Gabriel. Entonces, vamos a ver, tenemos que primero quería hablar Jace, luego Jesús Rafito, luego el profe, pero como yo hablé bastante y no queremos saturar a Gabriel, Gabriel, adelante, te doy la palabra por si quieres decir algo respecto a lo que he dicho. Ok, ok, sí, bastante interesante lo que planteas. Ahora fíjate, em, bueno, te voy a decir ninguna religión, pero no voy a hablar en nombre de todas las religiones. Eh, en base al cristianismo, por ejemplo, el cristiano, cuando predica el cristianismo cuando te predica el evangelio no es para que tú te llenes de la paz que no tienes, o para que tú te llenes de la alegría que no tienes, o para que tú te llenes de la felicidad que no tienes, porque tú bien lo has dicho, que tú eres una persona con paz, alegre, feliz, que absolutamente tienes todo y que te sientes completamente pleno. Y efectivamente, tú puedes sentirte pleno sin Dios y no tienes que necesitarlo para tú experimentar esa plenitud. Al menos no es eso lo que el cristianismo te está vendiendo, por así decirlo, ¿no? Aunque no me gusta utilizar la palabra vender en este contexto. Eh, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo, por qué es que nosotros predicamos el evangelio? Porque todo esto va muy relacionado a si el cristianismo es verdad. Que ahorita, en última instancia, voy a abordar este punto acerca de algunos criterios que con esto no pretendo que sea algo objetivo que nos va a decir cuál es la fe verdadera. No, no, en lo absoluto no es mi intención, sino que nosotros no te estamos, o al menos yo no te diría o no trataría de predicarte el evangelio por alguna razón, porque tú tienes una felicidad que no necesitas ni nada por el estilo. Va muy relacionado con la pregunta de ¿el cristianismo es verdadero? Porque si el cristianismo es verdadero, hay una serie de afirmaciones que impactan en nuestra realidad
por las cuales es necesario que nosotros aceptemos a Jesús. ¿Sí? Eso por allí. No es porque nosotros estemos alegres ni nada. Es más, yo les puedo abrir mi corazón a todos ustedes si quieren. Yo he pasado por distintos momentos de mi vida y desde que yo acepté a Jesús en mi vida, desde que yo soy cristiano, he pasado por uno de los peores momentos. ¿Sí? O sea, pudiese decir que en mi experiencia he sido mucho más feliz y me he sentido mucho más pleno antes de haber aceptado a Jesús, antes de conocer a Dios. Así que el hecho de tú conocer a Dios, el hecho de tú aceptar a Jesús, no te garantiza ni te está vendiendo que tú vas a experimentar una plenitud de vida en lo absoluto. Simplemente es una respuesta que tú como ser humano tienes que tomar si el cristianismo es verdad, porque hay una respuesta que tú tienes que dar en función a esa realidad, a ese hecho objetivo que está impactando en nuestra realidad. Eso por un lado. Luego, ya va que aquí anoté unas cosas. Me estabas hablando acerca de, por ejemplo, si tú oras y el evento coincidía, efectivamente, tú puedes orar y ahí te hablo también desde esta parte, yo puedo orar y efectivamente el evento coincide. ¿Hay algún método empírico con el cual yo pueda afirmar que fue Dios el que respondió mi oración? No, no lo hay. Al final de cuentas va a ser la fe que yo deposito en el hecho de que eso que sucedió fue Dios, pero la pregunta de ¿fue Dios? Siempre va a estar en el aire y eso fue lo que nosotros abordamos ahorita al inicio. Y si no coincide, como tú bien lo dijiste, que muchas veces oraste y viste que no coincidía, el cristianismo tiene una respuesta para eso. No es como que si yo oro y, no, y los hechos que suceden no coinciden con mi oración, Dios no existe. No, sabes, el típico ejemplo que te ponen ateos de TikTok diciendo, te voy a demostrar que Dios no existe, pídele ahorita que elimine el hambre de todos los niños. ¿Lo hizo? No, entonces Dios no existe. Eso me parece absurdo, porque el hecho de que no coincidan las cosas en la realidad con nuestras oraciones, el cristianismo tiene una respuesta a eso, no tiene que coincidir. Y ahorita dices que no hay argumento empírico para demostrar que si mi fe es verdadera o algo por el estilo dijiste, estoy parafraseándote. El tema del argumento empírico yo lo planteé para el hecho de saber si es Dios el que está haciendo las cosas, ¿sí? No hay una forma empírica en la cual yo pueda demostrar eso. Ahora, ¿cómo sabemos qué religión es verdadera o que el mismo método de fe pueden tener los musulmanes, pueden tener los budistas, pueden tener los hinduistas? Eso es completamente cierto, pero el hecho de que nosotros no tengamos un método empírico para demostrar, por así decirlo, qué fe es verdadera, no quiere decir que no tengamos buenas razones para argumentar a favor de esa fe. Y es allí cuando nosotros ponemos una serie de criterios, una serie de argumentos sobre las cuales evaluamos cada cosmovisión para poder evaluar cuál es la más plausible, por así decirlo. Entonces, el hecho de que nosotros no tengamos un método empírico no significa que no tengamos razones para creer cuál es la fe verdadera o que no tengamos argumentos para afirmar que esta plausiblemente es la fe verdadera y las otras no, o que realmente se descartan en absoluto, ¿sí? Por ejemplo, te puedo mencionar y lo tengo aquí, que justamente estaba buscando. Este es un filósofo llamado Douglas Groothheis, que por ejemplo propone 8 criterios, y son 8 criterios bajo los cuales tú tienes que evaluar todas las cosmovisiones, y la cosmovisión verdadera debería probar estos 8 criterios, ¿no? Y no te los voy a explicar a profundo, solo te los voy a nombrar. Por ejemplo, este es el primer criterio, que es que una cosmovisión debe explicar lo que se propone explicar. El segundo criterio es que es la coherencia lógica e interna. El tercer criterio es la cohesión. El cuarto criterio, la educación, la adecuación a los hechos. El quinto criterio, la viabilidad existencial. El sexto criterio es la fecundidad intelectual y cultural. El séptimo criterio, el reajuste radical ad hoc. Y el octavo criterio, que las explicaciones más sencillas son preferibles a las innecesariamente complejas. Entonces, este autor, por ejemplo, en este libro, propone 8 criterios en los cuales nosotros debemos evaluar todas las cosmovisiones, y la cosmovisión verdadera tiene que superar todos esos criterios. Y hasta los momentos, la única cosmovisión que es capaz de superar los 8 criterios que propone este autor es la cosmovisión cristiana. Muy bien. Antes de que yo hable, mira, mi primera impresión bajo todos los criterios que has dicho
Si te soy muy honesto, yo que me leí la Biblia, es verdad que no soy un estudioso de la Biblia, pero la leí, yo no puedo entender cómo la ha superado. Puede que ese sea un tema muy largo que abordemos en otra ocasión, no nos vamos a alargar para no perdernos acá. Así que vamos a darle la palabra, vamos a Ya ver va, quién... antes de que le des la palabra a alguien, solo quiero aclararte, cuando yo menciono estos 8 criterios, lo que tiene que pasar estos 8 criterios es la cosmovisión cristiana en su totalidad, el cristianismo como cosmovisión y no la Claro, Biblia. muy bien. Vamos a darle ahora la palabra a Jace. ¿Querías preguntar algo? Sí, hola Gabriel. Em, Tenía varios puntos que tratar, pero bueno, es poco el tiempo que tienes. Voy a limitarme a tus últimos comentarios. Em, Te habla aquí un teísta por más de 30 años en una organización coercitiva de alto control cristiana, una de las miles de variedades. No hay una cosmovisión cristiana falso. Discúlpame que te lo diga así. Existen un montón almas las que se han muerto, entre las del siglo segundo y tercero, que son un montón, pero miles. Los separacionistas, los trinitarios, los binitarios, los múltiples dioses, un montón de cristianismos. Bueno, moderna. eh, el problema esos 8 están interesantes, no los pude apuntar, si puedes mandármelos. Sin embargo, no sé, fui al sitio web de los mormones y tienen sus criterios para determinar, comillas, comillas, la religión verdadera. Los testigos de Jehová tienen sus, no sé, 10 criterios para determinar, comillas, comillas, religión verdadera. Fui a una página de una iglesia evangélica y no les gusta la palabra religión. ¿Cómo determinar la fe verdadera? Comillas, comillas. Tienen también sus criterios. Están muy buenos estos que tú dices del filósofo, pero igual es como la cosmovisión de alguien sugiriendo cómo la cosmovisión de alguien más podría ser no cierta y la que a mí yo me apego a ella es más cierta que otra. Es subjetivo juzgando subjetividad de otros, ¿no? Entonces ahí sí tengo ese problema. Ahora, em, yo tenía preparado unos puntos sobre el hijo de David y el problema de que la Biblia dice en todo su guión, como si fuera una película, menciona demasiadas veces que Dios no castigará al padre por el hijo ni al hijo por el padre. Un montón de veces solo Deuteronomio dice que castigarás a la quinta generación en el caso de los que lo odian, solo una vez. Después dice un montón de veces, busqué en Deuteronomio, en Ezequiel, en Hechos, en un montón de lados encontré que no se castiga al padre por el error de un hijo. Bueno, pues eso lo vamos a dejar para otros, si puedes, en otra ocasión. Yo me voy a limitar a esto que estabas comentando, de la fe. Y respondiendo a otra cosa que comentó Enki y tú, sobre que sientes que te hace más llenadero, a mí, después de que me liberé de mi creencia teísta, que sí, yo oraba con fe toda mi vida, y alguien podría argumentar que yo no fui verdadero cristiano, y bien que lo hagan, pero en mi caso es que desde que me liberé de todos esos sesgos, literalmente tengo muchísima más ataraxia en mi vida. A veces paz, a veces felicidad, a veces otros sentimientos, pero el cristianismo ahora que me hago en retrospectiva, no es algo que me haya hecho li- libre de nada. Me hizo esclavo de un concepto. Entonces, al liberarme, ya sé, soy temporal, no voy a trascender, no importa. Ahora sé quién soy y me acepto como lo que soy. Y tengo ataraxia la mayor parte de mi tiempo después de que dejé al Dios Él, a Elohim Yahvé y a Yeshua, a toda esa poca evolución de esos dioses. Entonces, yo quería comentarte eso, ¿verdad? En respuesta de que sí es cierto, aquí podemos analizar todos cómo nos sentimos después de dejar el cristianismo, pero eh, para no perder más el tema, ya no voy a comentar los otros textos que quería que comentáramos. Es solo el hecho ese de que esos puntos que diste, muchas religiones dan sus puntos y muchos filósofos dan sus puntos de cómo una cosmovisión de fe podría ser válida o no válida. Muy bien. Vamos a darle la palabra ahora a Jesús y luego al profe. Adelante, Jesús. No, pero ya va, déjame responder esas cosas rápido porque voy a perder el hilo. Oh, ok, adelante.
Ok, sí, nos tenemos que quedar unos minuticos. Yo creo que podemos atacar estas preguntas no recuerdo quién las hizo, y luego las otras dos. Uno pregunta, yo respondo, el otro también lo hace y yo respondo, y creo que ahí lo podemos dejar. Pero bueno, en principio, sí, lo que me dijo esta persona, que de verdad no recuerdo el nombre, mil disculpas, que bueno, podemos agarrar, y todas las personas que están aquí pueden explicar cómo se sintieron después de haber dejado la religión, el cristianismo, el deísmo, lo que sea. Sí, bueno, esa es la opinión subjetiva, ¿no? De ustedes. De la misma manera, yo puedo agarrar a un montón de personas que pudiesen ser el mismo número que son ustedes, de personas que pueden afirmar cómo cambió su vida para bien y cómo ha experimentado un cambio positivo a lo largo de los últimos años desde que aceptaron al Señor en sus vidas. Entonces creo que ahí estamos entrando en el plano de la subjetividad. Que creo que no sería un buen punto abordarlo desde allí, ¿no? Esto yo simplemente lo estoy diciendo por el punto en el que no, cuando se vende el cristianismo, no se hace con este objetivo, se hace con otro objetivo que ya tiene que ver con el impacto que tiene que ver el cristianismo, si es la cosmovisión verdadera en la realidad que estamos viviendo. No porque vayamos a ser personas plenas, felices, ni que vayamos a ser mejores o peores personas. Eso por allí. Luego, sí, hay muchas personas, muchos, religiones que también van a proponer sus criterios. Eso es verdad. Pero precisamente como todas estas personas tienen sus criterios, es que yo dije al inicio que no pretendo que con estos criterios, o sea, no pretendo como que establecer que con estos criterios sean criterios de forma objetiva para ver cuál es la cosmovisión verdadera. No, yo entiendo que estos simplemente son criterios que el cristianismo pruebe y que otras personas o de otras religiones también pueden proponer sus criterios. Pero precisamente como todos lo hacen y cada religión que los propone, su religión correspondiente, pasa esos criterios, por eso es que esto sigue siendo un debate infinito, que jamás se va a acabar. Y ya queda de parte de cada persona, en un ejercicio de honestidad intelectual, escoger cuál es la cosmovisión más plausible. Ahora, eso yo lo puse desde el punto de vista de los criterios que podemos evaluar para ver si una cosmovisión es verdadera. Pero el cristianismo tiene muchas cosas a favor, ¿sí? Y ahorita yo estoy pensando, por ejemplo, en la resurrección de Cristo. ¿Sí? Simplemente por ponerte un pequeño ejemplo de la resurrección de Cristo con el tema, o no solamente la resurrección de Cristo, todo lo que va con la muerte y resurrección, desde el punto de vista cristiano e islámico. Es decir, cuando tú pones la afirmación, Jesús resucitó entre los muertos, y tú eres capaz de defender esa afirmación a nivel histórico, ojo, no estoy argumentando que la historia afirma que Jesucristo resucitó entre los muertos, no, estoy afirmando que cuando tú puedes corroborar esa afirmación a través de argumentos históricos, absolutamente todas las demás cosmovisiones se caen, porque si tú logras defender y llega a ser más plausiblemente verdadero que falso el hecho de que Jesús resucitó entre los muertos, automáticamente todas las demás cosmovisiones se caen. Solo con ese hecho. Y eso es algo que el cristianismo tiene muy a favor. Y te pongo el ejemplo de los musulmanes, por ejemplo. Una forma en la que tú puedes ver que la fe musulmana, por ejemplo, es completamente falsa, es simplemente yéndote a su libro sagrado, el Corán, el cual hace una serie de afirmaciones que son insostenibles a nivel histórico. Yo creo que toda la academia de historiadores, sean cristianos o sean ateos, pueden establecer, al menos la mayoría, porque hay unos cuantos que no, pero al menos la mayoría de los académicos en el consenso pueden establecer que hubo una persona llamada Jesús que vivió en el siglo I y que murió crucificado. Y tenemos evidencia histórica. Entonces viene el musulmán y te dice que no, que Jesús realmente no murió crucificado, sino que murió fue su hermano gemelo, o el que murió fue Judas, y que realmente lo que hizo Alá fue engañar a sus enemigos, y Jesús se fue para otro lado que no me acuerdo cómo se llama, y ahí se murió muchos años después. Cosas que son insostenibles a nivel histórico. Y por último, bueno, por último, el primer tema que abordó, ¿no? Que hay muchas cosas, que hay muchísimas cosmovisiones cristianas, pero creo que ya ahí entraría el tema de qué es el cristianismo, qué es un cristiano. Por supuesto. Muy bien. Jesús, Rafa. Sí, a ver, yo no quiero hacer un preludio personal, pero yo tengo un problema con esto, y es que no sé en qué momento se hace. La primera, ¿no? Los criterios. Tenemos unos criterios que nos, según un filósofo, nos ayudan a ver qué cosmovisión es real.
acá habemos tres personas que no nos ponemos de acuerdo con la ontología y no nos metemos en ontología porque afirmar que la silla en la que yo estoy sentado existe solamente es un problema ontológico gigante. ¿Ok? Entonces con ontología no solemos meternos y aquí va el otro problema. Si nosotros, si nosotros vemos que X como visión cumple estos 8 criterios, y si vemos, bueno, si más de una la cumple, ambas son verdaderas, primer problema. Segundo, si la cosmovisión puede ser adaptada y no los cumple explícitamente, sino que a través de algún tipo de exégesis puedes adaptar un argumento para que cumpla estos criterios, la hace verdadera o la hace no sé, algún tipo de deshonestidad por ahí. Eso por otro lado. El tema de la resurrección no es una data probada. Sí, pudo haber un tipo que se llamara Jesús, que, no sé, que le vendiera a la gente ideas de que era un gurú, como Carlos Muñoz le vende a la gente ideas de que el tipo es un gurú de las finanzas y no lo hace un gurú de las finanzas. Simplemente lo hace un charlatán que vende una idea y que la gente compra. Esto ha pasado en diversas religiones y las religiones responden a criterios justamente eh, sociales y culturales de la época. Eso está claro. Pero el problema acá es que si tú entraste diciendo, bueno, yo creo que esta es mi opinión, o yo creo que esto sirve, y yo digo, yo creo que esto no sirve por X o Y, entonces, bueno, no llegamos a nada tampoco. Entonces, no este problema de la ontología. Sí, tú puedes decir, sí, a mí me complace y de repente a mí no me complace. ¿Y en qué nos ponemos de acuerdo? O sea, si bien ya nos desviamos del tema inicial de si Dios mató o no al hijo de David, este, bueno, tocando otros temas, ¿Jesús resucitó o no resucitó? ¿Tienes evidencia de eso? No. Si no hay evidencia, ¿de qué estamos hablando? De la fe. ¿Y qué es la fe? En que yo creo que eso es verdad, aunque no tenga evidencia. Entonces no estamos hablando de nada. Y pasa en el ejemplo de la niña, de que tu hija se curó. Bueno, si tu hija recibió un tratamiento médico, que ya tenemos probado, y ahora sí con criterios epistemológicos, de que, bueno, esta sustancia mata a esta bacteria que provoca esto en el cuerpo, y a esta niña tenía esta bacteria y se le dio esta sustancia y la mató y tal, y está todo comprobado que eso fue lo que pasó, no tenemos de ninguna forma ningún criterio para evaluar que Dios estuvo presente en esa intervención. Ahí lo único que vimos fue bacteria, sustancia y niña. Y el procedimiento que ya estaba planteado epistemológicamente cómo se iba a dar. Y se dio. A Dios no lo vemos. Es decir, si no tenemos criterios objetivos para comprobar cosas, y como pasa en la ontología, entonces no estamos hablando de nada. Es simplemente, yo creo que eso es así y ya. Y por más ejercicio dialéctico que hablamos y cómo extendamos los argumentos y que suene más bonito a través de la retórica, o que tengamos diferencias semánticas en algunos temas del libro, por traducciones o por no sé qué, al final, si no se escapa de un yo creo, bueno, no estamos hablando de nada objetivo. 2 más 2 es igual a 4, tú seas del Madrid, yo sea del Barcelona, eso no importa. 2 más 2 es igual a 4, pero aquí no nos podemos poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque si en este momento se abre el cielo y sale un ser gigante de energía que dice, hola, ¿cómo estás? Yo soy Dios, soy Jehová, efectivamente, la Biblia es real y todo esto. Bueno, yo como ateo no tengo opción. Yo tengo que reconocer que algo a lo que yo podría llamar Dios parece que es eso y está afirmando que es Jehová, aunque podría ser, no sé, un extraterrestre que nos engañe, no importa, pero por lo menos ahí tienes chance de algo. Pero hasta que yo no vea una evidencia sostenible, empírica, de algo más de que un tipo que se llamaba el hijo de un tal Dios murió en un palo, eh, discúlpame, pero bueno, mucha gente murió en un palo en esa época y el tipo, bueno, podía ser charlatán de turno, por algo le dieron cuello, más nada. Sin embargo, el tipo no me dejó un escrito. Y en esa época no había cámaras, no había fotos, yo no tengo ninguna evidencia sostenible de eso. No hay una comprobación de la resurrección y no hay más gente resucitando por ahí, no vemos qué pasa. Entonces no tenemos nada, solo tenemos un relato. Y de entregarse ese relato. Y si esto responde o no a los criterios que dijo el tipo eso, bueno, felicidades, responderá a los criterios. Yo después plantearé una cosmovisión que se adecue a los criterios que tiene el señor esto y después la daré por cierta, Jesús, pero no lo hace. disculpa que te interrumpa, Sí, sí, solo te puedo hacer adelante. una pregunta antes de que termines tu intervención. Bueno, Sí, 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 supongo que dale. sí. Ok, ¿qué prueba esperarías tú tener de la resurrección de Jesús? Hmm, No sé, porque si no veo gente resucitando, a ver, si la fuente que me dice que resucitó es gente que sigue eso, entonces, bueno, no sé Ya si va, pero creerle, ¿entiendes? Me dame un entiendo. segundo, dame un segundo, disculpa que te interrumpa otra vez. No pretendo no pretendo ir en contra de la teoría de la evolución, ¿no? Para nada.
pero tampoco en la actualidad vemos surgir especies nuevas de la nada. ¿Me explico? O no de la nada, pero por ejemplo, no, ojo, esto no es antievolucionista ni nada, simplemente es un ejemplo que se me viene, lo puedo poner desde el Big Bang también, ¿no? Pero por ejemplo, la teoría de la evolución nos plantea algo que por ejemplo, venimos de un descendiente común y nos explica cómo nuevas especies pudieron surgir, pero eso es algo que no vemos en la actualidad. Sin embargo, sabemos que es así porque tenemos estos datos, ¿verdad? Estos datos empíricos, y no son datos empíricos que podemos ver de la evolución a nivel macroevolutivo, sino que lo vemos microevolutivo y eso lo extrapolamos a nivel macro y podemos llegar a la conclusión de que es más plausible que nosotros hayamos evolucionado de otras especies a que no. Lo que te quiero decir con esto es que el argumento de, bueno, Jesús no resucitó entre los muertos porque no veo personas resucitando, no creo que sea un argumento válido. Muy bien, aquí interrumpo para después darle la palabra al profe, que ya rato se está pidiendo. Yo sí tengo bastante claro, Gabriel, qué prueba esperaría yo, o qué prueba lograría satisfacerme, o por lo menos hacerme dudar. Y esta es una prueba realista, ¿eh? No te pediría algo como ver gente resucitando para tener como una consecuencia. No te pediría cosas como que, no sé, que se me aparezca Jesús en persona y diga, mira, sí, yo resucité. No, yo lo planteo de una manera más, de lo más real que se pueda, si entretenemos la idea de que ese evento de verdad ocurrió. A nivel histórico, a nivel académico, tenemos bagaje de alguien llamado Jesús que tuvo, digamos que su grupo guerrillero que anduvo por ahí. Sabemos que fue crucificado. Tenemos tenemos tanto a Tácito como a Poncio Pilato y otros que lo nombran, ¿no? O sea que tenemos el evento de siendo ejecutado a alguien llamado Jesús. Tenemos eso. Mas, sin embargo, cuando se trata de la resurrección, no tenemos nada más allá de un relato mitológico, que eso ya no es histórico. La parte histórica eran los historiadores y todo lo que se sabía de esa persona que había nacido en tal época y que fue ejecutado. Pero la parte de la resurrección entra completamente en una parte ya mitológica y fantasiosa. ¿Por qué? Porque si tenemos a estos historiadores que dijeron, sí, hubo una persona, Jesús, alguien de cristiano por ahí, que ejecutaron, no tenemos al mismo historiador diciendo, oigan, y esta persona se apareció 3 días después. Y después de esos 3 días, ¿qué anduvo haciendo? ¿Dónde están los registros? ¿Dónde están los centenares de documentos de todo tipo de historiadores que yo esperaría de un evento tan increíble como que un tipo que fue ejecutado revivió después de 3 días y anduvo por ahí? De hecho, lo más que se sabe por el propio relato es que Jesús, después de resucitar, no es que anduvo con ellos ya resucitado y anduvo ahí, no, resucitó y desapareció. De repente se le aparecía a un discípulo y desaparecía. De repente se le aparecía a otra persona y desaparecía. De hecho, lo que yo aquí estoy viendo son apariciones muy como ilusorias o muy esporádicas. Algo que encaja perfectamente con un fenómeno que hoy en día sabemos que ocurre, que es esto del luto, el perder a un ser querido y alucinar con él, que se aparece para decirte cosas que tú crees que te quiso decir. Esto ocurre mucho. En mi familia ha ocurrido mucho cuando mueren parientes que mi familia quiere bastante. Ellos juran y perjuran que días después lo han visto. He visto cómo lloran y dicen, ahí está, míralo. Y yo pues de pequeño salía inocente con mi cámara. ¿Dónde? Para grabar un fantasma, ¿sabes? No ocurre. Y eso está tipificado. Y alguien puede decir, no, pero a lo mejor sí era el alma, porque como son cristianos, se despidió. No, pero es que esto ocurre con los hinduistas, ocurre con los musulmanes, con los mormones, con los de Star Wars, ocurre con cualquiera. Y esto está bastante tipificado en psicología y psiquiatría como este dolor, ¿no? Este luto, esto que causa estas sensaciones en tu cerebro que quieren ver a esa persona y te genera una especie de esquizofrenia temporal alucinándolo. Y cuando yo veo el relato de cómo se aparecía y participaba Jesús después de que supuestamente resucitó, encaja perfectamente con eso. No encaja con el hecho de que alguien de verdad resucitó, porque así como hubo registro bastante sólido de él antes de eso, misteriosamente no está ese mismo registro. O sea, yo no veo a Tácito ni a Poncio Pilato ni a ninguno otro después escribiendo en sus registros históricos, oigan, y esta persona anduvo por ahí después, resucitó. Yo no vi que la persona encargada de ese tiempo que lo ejecutó anduvieran, hey, ¿cómo es que el tipo que matamos resucitó al tercer día? ¿Dónde está? Hay que perseguirlo nuevamente. No, eso de repente es como que nada, ¿sabes? Entonces, claro, es mi objeción ahí principal. Esa sería la prueba Pero que yo pediría. una consulta. Si Tácito
o Josefo pusieran que Jesús resucitó y narran todo lo que narran los evangelios, ¿no creerías que también es un relato mitológico? Es completamente un relato mitológico por cómo se narra, no histórico. Entonces no me puedes decir que si Tácito lo dijera, creerías en eso, o eso fuese evidencia histórica. Realmente, Ah, si no. Tácito lo dijera o si Josefo lo dijera, también sería mitología para ti. Entonces, bueno, vamos a irnos a otro, vamos a irnos a Plinio el Joven. Plinio el Joven no menciona la resurrección, y eso es un dato histórico, pero si menciona la resurrección, entonces es un dato mitológico. Entonces ahí estamos partiendo de un presupuesto filosófico de que los Gabriel, muertos no resucitan. Ya yo estoy predisponiéndome de que los muertos no resucitan y todo lo que yo vea que diga que Jesús resucitó entre los muertos, yo lo voy a tomar como un relato mitológico y no histórico. Gabriel, No me si me entendiste. permites, Mm, Te permito, Ya va, Jace, pero déjame, solamente si va a déjame ser cerrar la breve idea porque para sigue el profe. responderle. Sí, 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 breve. déjame cerrar la idea de esto con Enki y decir algunas cosas que dijo Jesús y ya, y no hablo más. Rapidito, eso es lo que yo estoy percibiendo desde este lado, o sea, realmente estamos partiendo de un presupuesto filosófico porque si vemos el relato de la resurrección en los otros registros históricos, entonces ya eso pasaría a ser un dato mitológico y no histórico, porque se está partiendo de un presupuesto filosófico. Ahora, algo que dijo Jesús, yo jamás dije que hubiese data histórica de que Jesús resucitó. No, jamás planteé eso. Yo lo que dije es que podemos evaluar hechos históricos que realmente podemos comprobar a la luz de la historiografía moderna, como por ejemplo el surgimiento del cristianismo, como por ejemplo el hecho de que más de 5.000 judíos hayan cambiado repentinamente su religión judía al cristianismo. Podemos evaluar distintos hechos históricos a la luz de la historiografía moderna y buscar la mejor explicación. Y nos daremos cuenta de que la mejor explicación es el hecho de que Jesús haya resucitado de entre los muertos, sin hacer la afirmación de que tenemos data histórica de que Jesús resucitó de entre los muertos. Por otro lado, el tema de, vuelvo al tema de que Enki me dice de que, bueno, me dijo que sí tenía una prueba de la resurrección de Jesús. Yo sí tengo lo que para mí sería una prueba, pero creo que lo único que me llegaste a decir fue esos datos históricos de estas personas, pero como te digo, partimos de un presupuesto filosófico porque si esos historiadores supuestamente objetivos nos dicen que Jesús resucitó, entonces ya esto pasaría a ser también mitológico, entonces no va por el tema de los datos históricos, sino va por el presupuesto filosófico que tenemos. Y por último, el tema de las alucinaciones. El tema de las alucinaciones es algo que ha quedado bastante ya desmentido. Fíjate que tú me pusiste ese ejemplo, pero hay un registro, hay una evidencia científica y con gusto la puedo buscar después, que solo el 7% de las personas que experimentan la pérdida de un ser querido experimentan alucinaciones. Y si nos vamos por la medida pequeña, tenemos a los 12 discípulos, y no solo tenemos a los 12 discípulos, sino a las mujeres. Y si tomamos el relato histórico que se narra en 1 Corintios 15, que es un credo primitivo y que tenemos bastante sustento para argumentar que es un registro completamente histórico de que Jesús fue visto por 500 personas, no solamente estamos hablando de unas pequeñas personas, estamos hablando de más de 500 personas y el 100% de estas lo vieron. Entonces ya no estamos hablando de un 7% de personas que alucinaron, ya estuviésemos hablando de una alucinación colectiva y que todas al mismo tiempo experimentaron exactamente la misma alucinación, lo cual no es sostenible a nivel empírico en lo absoluto. Muy bien. Están mintiendo. Tengo respuesta para todo eso, pero como quiero que todos participen y estamos en orden, vamos a darle la palabra al profe, seguido del Lobo y seguido de Jace. Van a ir en ese orden. Claro que si digamos que el profe se extiende bastante para no saturarte, Gabriel tendrá la oportunidad de responder directamente, luego Lobos, luego Gabriel, luego Jace, luego Gabriel. Para ser justos, porque si abordamos todos seguidos lo vamos a saturar y no vamos a dar chance de que responda como le gustaría. Adelante, profe. Varias cosas. Creo que esta vez si quieres te lo puedas anotar porque en tu última intervención no respondiste todas mis preguntas. Pero voy a responder por lo menos la que llegaste a responderme, que es, hay cosas que son literales, pero hay cosas ambiguas que necesitan ser interpretadas de determinada manera en la Biblia. Discúlpame, pero
si vos vas a imponer un criterio, si vos vas a decir que existe un criterio para hacer una distinción entre las cosas literales y las cosas ambiguas que necesitan ser interpretadas, bueno, discúlpame, pero hay cientos de miles de criterios de distintas denominaciones, de distintas religiones, de distintas personas en sus contextos determinados. ¿Cómo distinguimos entre los criterios correctos de los que no lo son? Porque yo particularmente leo la Biblia bajo un criterio naturalista. Y todos esos milagros absurdos donde existe un diluvio universal, donde hay un loco que convierte serpientes, donde hay un loco que abre aguas, donde hay un tipo que crea el mundo en 7 días, donde hay una persona que resucita, camina sobre el agua y multiplica peces y convierte el agua en vino. Yo cuando leo estas cosas con unos lentes naturalistas me doy cuenta de que son cosas inconsistentes, son cosas que no pasan dentro de nuestra realidad empírica consistente. No vemos que estas cosas ocurran. Y esa es la motivación por la cual yo no creo en ninguna de este tipo de cosas y no creo que la resurrección sea algo cierto, ni siquiera a nivel histórico. Y de hecho, como la historia como ciencia se bebe de criterios naturalistas, vos mismo tenés que entender que la ciencia no asume y que la historia como ciencia no reconoce la resurrección de Jesús. Que por más que tengamos los escritos de Tácito y de Josefo, sí que podemos reconocer un Jesús histórico, que no tiene absolutamente nada que ver con el Jesús que se plantea en la Biblia, porque el Jesús que se plantea en la Biblia es un Jesús divino, no un Jesús humano. La resurrección, vos mismo reconoces la resurrección. Bueno, muy estúpida debe de ser la historia para no reconocer algo que es la piedra angular del cristianismo. Es la resurrección de Cristo. Y lo que me da más inri de todo es que vos criticás al Islam por defender cosas que son insostenibles a nivel histórico. Y tú crees que Jesús resucitó, cosa que no es aceptada a nivel histórico. Perdón, pero el chiste se cuenta solo. Entonces, lo que a mí me gustaría, que yo no encuentro en tus criterios para discernir entre lo que es verídico y no, yo noto que hay una especie de cherry picking, de que cuando se trata del cristianismo asumís cosas como verdaderas, por más que la ciencia no lo avale, pero te tomás la permisibilidad de criticar a otras religiones cuando tienen creencias que la ciencia no la avala. Y ahí es algo que, bueno, perdón, pero el cherry picking se ve desde el espacio. Entonces, para ir a otro tema. Dices que el tema de la gente que se siente mejor abandonando el cristianismo, dices que ese es un tema subjetivo. Y literal dijiste, hey, es mejor no entrar ahí. Bueno, siento que cuando particularmente vos invocás la fe para sostener tu creencia religiosa, discúlpame, pero estás entrando en un tema que vos mismo reconoces que no hay que entrar ahí. Caes en la subjetividad. Cuando una persona habla de la fe, yo creo esto por fe, yo no niego en absoluto ninguna de los eventos particulares que te pudieron haber sucedido a vos en términos subjetivos. Todo el mundo tiene una subjetividad de su realidad. Pero en el momento en el que la subjetividad quiebra la lanza de la intersubjetividad colectiva, imponiéndonos anomalías, como por ejemplo, ¿sabes qué? Yo tuve una experiencia personal donde los ovnis me violaron con un consolador. Juro que esto me ocurrió por la vida de mis hijos. Juralo por lo que vos quieras. Y podés creerlo vos y creerlo 1.000.000 de personas más. Si no tenés un mecanismo con el cual poder verificar que esto que te ocurrió es así, yo por lo menos desde mi naturalismo nunca voy a tener motivos para creerlo. Jamás, de nadie, sea que fue Dios el que le habló, sea que vio un dragón o un unicornio tirándose pedo de colores en el aire. No importa. Porque todas esas cosas, es más, vos dijiste, ¿qué necesito yo para creer en la resurrección? Yo creo que si una fuerte razón para yo poder creer en la resurrección es algo que me gustaría que eso ocurriese más en mi realidad intersubjetiva. Gente, por ejemplo, gente particular que pueda tener fe en, no sé, una religión judio-cristiana, y hubiese un mayor porcentaje de resurrecciones en este caso, cosa que no vemos en absoluto. Es decir, ¿por qué creo yo, por ejemplo, que Cristóbal Colón se pudo haber montado en un caballo blanco? Bueno, porque montarse en un caballo blanco es algo muy natural, es algo muy normal, es algo de lo que tengo cientos de infinitas de evidencias empíricas consistentes a patadas, e incluso es algo mismo que yo puedo hacer. Entonces, yo jamás podré comprobar si empíricamente Colón se montó en un caballo blanco o no, jamás podré saberlo. Pero tengo razones para creerlo. ¿Cuáles son mis razones? Que es algo que ocurre en la realidad intersubjetiva. La resurrección no. Un tipo multiplicando panes y peces, no.
Un tipo caminando sobre el agua o convirtiendo la misma en vino, no. Son cosas que no pasan. Entonces, ahí parte mi motivación. No, o sea, y eso es otra cosa que no entiendo por qué lo haces constantemente. Me acusás a mí de que yo quiero como comprobar que Dios no existe o como que la resurrección es algo que no pasó. No. Ni siquiera la ciencia, ni siquiera la historia como ciencia funciona con afirmaciones categóricas. La ciencia no funciona con afirmaciones categóricas. Estamos hablando de una cosmovisión inductivista. Yo divido las probabilidades de que algo pueda ser más cierto o no en pos de la evidencia que lo respalda. Ese es el criterio que yo estoy abogando. Por eso esa es la motivación por la cual yo no creo en ninguna de esas cosas milagrosas. Porque cuando se habla de cosas consistentes como por ejemplo que Jesús comió en una cena con 12 o 13 personas, eso es algo en lo que yo puedo creer porque es algo que consistentemente pasa. Pero no te puedo creer que resucitó al tercer día y después estuvo con los apóstoles unos días más y salió volando al cielo. No, porque eso no pasa. Y no tiene que ver con la culpa de la Biblia o que yo tenga algo en contra del cristianismo. Es un criterio que uso para todas las religiones, es más, para todas las cosmovisiones en general. Por eso cuando vos me hablás de este tipo de que, porque vos sabés que hay 8 criterios para distinguir cuál puede ser más o menos verídico, y sabés que hay como 8 cosas que podemos respetar, disculpame, pero me la suda lo que diga este tipo, si como conclusión saca de que es el cristianismo lo más probable, cuando el cristianismo se caga en las cosmovisiones naturalistas. Y es lo que utilizamos hoy en día para comprobar cómo funcionan las cosas. Es como un poco risible, es como para reírse en la cara a cualquier persona que crea en estas cosas. O sea, no entiendo cuál será su criterio. Está fantástico que uno quiera traerlo a debate. Hey, sí es cierto que no podemos comprobar la inexistencia de Dios. Es cierto que el hecho de que no veamos gente resucitar, eso no quiere decir que Jesús no haya resucitado. Sí, fantástico. El que no veamos a unicornios con peos de colores o personas de color azul está controlando tormentas, no quiere decir que Krishna no exista. No quiere decir que los unicornios no existan, ¿eh? Ojo, no quiere decir, ¿eh? Es más, que no veamos duendes robándonos cosas, no quiere decir que los duendes no existan. Entonces, si utilizas ese criterio, ¿por qué utilizas ese criterio específicamente con tus creencias, pero no lo asumís con las otras? Es decir, eso es lo que a mí me extraña. ¿Por qué no sos un creyente entonces de las otras religiones que pueden existir? Que el hinduismo, que es incluso más antiguo, y me hablaste de estas supuestas 5.000 personas que han cambiado de opinión de repente, y decís que la explicación más parsimoniosa es que un tipo resucitó. ¿Qué hacemos con las 12.000 personas que cambiaron de opinión de repente y así surgió la religión Hare Krishna? Una de las denominaciones de Krishna. ¿Acaso fue realmente cierto que Krishna estuvo delante de ejércitos enteros controlando tormentas? ¿Eso es lo que me estás queriendo decir? ¿Que es la explicación más parsimoniosa? No, yo creo que hay explicaciones naturalistas más asequibles, que se pueden entender muchísimo mejor. Entonces, no sé qué tiene que ver la evolución en todo esto, porque no sé quién... O sea, fuiste vos el que trajiste la evolución a colación. No sé por qué, pero la evolución es una cosa de la que hay evidencia empírica respaldada a patadas, toneladas de información. Primero que nada hay que entender qué es la evolución y qué es el Big Bang. Por supuesto que hay que entender primero qué es lo que es. Pero cambios y varianzas genéticas a lo largo de las generaciones es algo que podemos comprobar cientos de miles de veces. Y hay evidencias arqueológicas, morfológicas, fenotípicas, hay de todo. No me quiero explayar demasiado y tampoco quiero tocar el tema de la evolución. Nosotros vinimos acá a hablar de un poco cuáles son los criterios que una persona tiene, si son criterios razonables, a la hora de abordar una cosmovisión religiosa. Y la verdad es que yo lo que más me doy cuenta es que no es así. No es así porque estás tirando por la borda el naturalismo del cual hemos bebido estos últimos siglos para tener el avance impresionante que hemos tenido. Y yo respeto las creencias de la gente, pero la gente debería de reconocer que esas creencias que tiene no van al tanto del conocimiento epistemológico que tenemos hoy en día. No utilizamos los lentes de la religión para avanzar en forma tecnológica, ni siquiera de manera ética. Y menos mal que no subordinamos nuestra ética a una cosmovisión religiosa. Menos mal. Menos mal. Con esto cierro. Muy bien. Ya que Gabriel dice que ya tiene que despedirse, que debe hacer su última intervención, a mí me gustaría que Gabriel tenga la última palabra para que pueda irse satisfecho, que no se sienta abogado. Y para eso le vamos a dar entonces primero la palabra a Leonardo, ya que él dice que tiene algo bastante corto, no se va a extender. De esa manera, Gabriel, tú podrás cerrar y tener la última palabra. Adelante, Lobos. 2 minutos. Esto tiene que ver con el asunto justamente de la evolución y la resurrección.
como tú mismo dijiste, Gabriel, nosotros no aceptamos la evolución porque sí, no hay un presupuesto filosófico acerca de que la evolución sea cierto, sino que lo aceptamos porque hay pruebas. Tú dijiste, tú no estás en contra de la evolución, te lo creo, y el motivo por el cual nosotros entendemos que las especies han evolucionado, incluso lo que la gente llama macroevolución, que eso es un término que en realidad no existe en ciencia, la gente lo acepta porque hay evidencias de evolución pequeña, a pequeña escala, y con la enorme cantidad de tiempo que ha existido el planeta, pues se supone que pequeños cambios a tanto tiempo producen ese tipo de cambios esperables. La evolución, además, hace predicciones en el sentido de que qué tipo de estructuras hay entre dos animales que se supone que deberían estar emparentados, entre dos tipos de fósiles. Por ejemplo, el típico del primer tetrápodo que pasó a tierra. Entonces, todo eso te da, digamos, fortaleza inductiva para suponer, para hacer las afirmaciones que se hacen desde el punto de vista evolutivo. No lo hay en el caso de la resurrección. Tú preguntaste qué podría hacerme creer qué podría hacernos creer que la resurrección es posible. Yo, en primer lugar, te diría, más allá de lo que pueda decir cualquiera, yo necesitaría evidencia de que la segunda ley de la termodinámica se puede romper o de que de alguna manera algún ser vivo es capaz, después de estar empezando a podrirse, de regenerarse y revivir. Mínimo ser vivo, yo puedo tener una primera evidencia. Si vemos qué pasa con animales más complejos, oye, la evidencia es mayor. Si vemos qué pasa con personas, ya yo tengo la capacidad de pensar, bueno, si es posible que Jesús que haya resucitado en aquel tiempo. Claro que si vemos eso ahorita, esa resurrección ya deja de ser tan especial como es. Entonces, mi evidencia para aceptar que Jesús resucitó le quita toda la divinidad y toda la autoridad que le dan ustedes, pero esa es la que yo aceptaría, porque de otro modo, no hay forma de hacer una afirmación sustentada con evidencia al respecto de eso. Y la historia, como se basa en la ciencia, como dice el profe en la filosofía naturalista, se basa en esa metodología, no va a hacer ese tipo de afirmaciones, no lo niega, simplemente no se mete con eso. Eso es todo lo que tenía que decir. Muy bien, ahora sí, Gabriel, adelante. Tú puedes hacer el cierre y decir lo que tienes que decir. Ok, sí. Voy a decir unas últimas palabras y luego despedirme de ustedes. Ya va, denme un segundito. ¿Me escuchan bien ahí? Sí se escucha, ¿verdad? Sí, totalmente. Ok, bueno, el tema de la evolución. A ver, con el tema de la evolución no pretendí meterme en ese tema, o sea, no pretendí negarla, como bien dijo ahorita la última persona que intervino, que yo reconozco la evolución, no pasa nada con eso, la evolución fue simplemente un ejemplo. Yo jamás dije, porque creo que el profe argumentó o me dijo que hay evidencia empírica de la evolución, pero es que yo jamás dije que no hubiese evidencia empírica de la evolución. Fue simplemente un ejemplo que yo utilicé para reflejar lo absurdo que es decir, Jesús no resucitó porque los muertos no resucitan. ¿Por qué? Porque tampoco vemos especies surgir de otras especies y sin embargo eso no niega que haya sucedido. Simplemente fue eso por lo que lo traje a colación. Ahorita la última persona que intervino argumenta precisamente y me da la razón de que el hecho de que haya esa microevolución o macroevolución, independientemente de si existe el término a nivel científico, sabemos a los que nos queremos referir, que es la microevolución la que nos permite suponer, y utilizo la misma palabra que utilizó él, suponer que esos pequeños cambios a lo largo del tiempo han hecho que los organismos evolucionaran a nivel macro. Y es ese mismo razonamiento inductivo que él mismo afirmó que aplicamos en el tema de la microevolución a la macroevolución, el que aplicamos nosotros con el tema de la resurrección de Jesús. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa con el tema de la resurrección de Jesús? Nosotros tampoco afirmamos que la evidencia histórica
compruebe o demuestre que Jesús resucitó. No, nosotros también, al igual que en el tema de la evolución, hacemos un razonamiento inductivo a partir de distintos hechos históricos que tenemos. Por eso, lo único que yo quise hacer con traer la evolución a colación es el tema de que es absurdo decir Jesús no resucitó porque no vemos muertos resucitar. Solo eso. Ahora, con el tema de lo que dijo el profe anteriormente, esto fue en respuesta a la última persona que intervino. Ahora lo que dijo el profe, no anoté casi nada de lo que dijo, pero sí puedo decir algo. Él hizo mucho énfasis en el tema, en su cosmovisión materialista, y ya fíjense, ya todo eso que él está argumentando va a depender, y una vez más es una presuposición filosófica, la presuposición filosófica de que el materialismo es verdadero. Ahora, si el materialismo no es verdadero, todo esto se cae. Entonces, primero tendríamos que ver si el materialismo es la cosmovisión verdadera. Ojo, yo no estoy aquí para argumentar que el materialismo no es la cosmovisión verdadera, pero todo esto que planteó él, todos los 5 minutos o yo no sé cuántos minutos que estuvo hablando, todo va a depender de si la cosmovisión materialista es la verdadera. Todo una vez más recae en un presupuesto filosófico. Ahora, ¿qué pasa? El profe se contradijo en algo que dijo, y es que él dijo, la historia no puede afirmar que Jesús resucitó porque es una ciencia naturalista, pero luego hizo la pregunta retórica de cómo la historia no va a demostrar la piedra angular del cristianismo. Pero si él mismo lo dijo, es una ciencia naturalista, jamás lo va a reconocer. Por eso el cristianismo jamás afirma, y eso lo dejé muy claro en mi intervención anterior, jamás afirma que la evidencia histórica demuestra la resurrección de Jesús. El cristianismo lo que afirma es que existen distintos hechos históricos que podemos estudiar a la luz de la historiografía moderna que nos permiten concluir que la mejor explicación es que Jesús haya resucitado de entre los muertos. Esa es la afirmación que hace el cristiano. Ahora, con el tema del Islam, que también lo trajo a colación, yo simplemente, y es que yo soy una persona que le gusta usar muchos ejemplos y a veces los ejemplos pueden ser muy buenos para ustedes o a veces no ser los mejores ejemplos. Me disculpo por eso, perdón. Pero cuando yo traigo estos ejemplos a colación, no estoy haciendo afirmaciones ni argumentando nada por el estilo. Él trajo el tema del Islam, de cómo yo voy a decir que el Islam, que la historia no lo prueba, si lo mismo pasa con el cristianismo. No, pero no, yo simplemente traje a la luz el Islam en el hecho de la muerte de Jesús, ni siquiera de la resurrección de Jesús. Y si esto está quedando grabado, sería bueno que lo vuelva a ver para que vean que mi afirmación fue acerca de la muerte de Jesús. Y lo que hice al traerlo a colación fue argumentar que hay una evidencia histórica impresionante de que esto sí va acorde con la evidencia histórica, porque es una explicación naturalista de que Jesús murió crucificado y que el Islam, por su lado, afirma que Jesús no murió crucificado. Esa fue la asociación que yo hice. Jamás me metí en el tema de la resurrección. Y ya, creo que luego puse aquí unas cosas de la evolución y listo. Pero bueno, quiero usar ya estos últimos minutos. Lamentablemente me tengo que ir. Me pasé media hora del tiempo que tenía disponible. De verdad, un gusto hablar con todos ustedes. Para la próxima ocasión sería interesante que hubiese otro teísta respondiendo todas estas cosas. La verdad me cuesta un poquito concentrarme en cada una de las cosas que propone cada quien, pero de verdad que ha sido un momento bastante agradable. Le agradezco a todos por el tiempo, por sus preguntas, por sus respuestas, por sus argumentaciones, contraargumentaciones. De verdad que lo disfruté, me gusta y de verdad que me complace mucho conocerlos, quizás no en persona, pero de una manera un poquito más personal, más dinámica. Así que espero que esto se repita. Me gustaría que se volviese a repetir la actividad, pero ahora haciendo lo que le había comentado a XD, reaccionar a uno de estos videos en los cuales ustedes hacen algunas proposiciones. Me gustaría estar ahí como para defenderlas y que conozcan mi punto de vista. Y creo que es todo, chicos. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Por supuesto. De hecho, la siguiente será así. Buscaremos un video, nos podemos poner de acuerdo. Si tienes uno en específico o uno que nosotros veamos que nos cause, digamos que ruido para poder abordarlo. Que sepas que sí, estoy grabando. Lo pienso subir a YouTube. Ojo, no lo pondré público a menos que tú digas que no hay problema. Lo subiré para que esté en oculto. De esa manera yo te puedo mandar a ti el link para que tú puedas descargarlo y usarlo, ya sabes, ¿no? Si quieres cortar fragmentos, quieres subir o quieres hacer como una propia video reacción a X argumentaciones para tu canal. Eso ya sería decisión tuya. Listo, perfecto. Bueno,
Saludos a todos, buenas noches, que descansen. Antes que te vaya, Gabo, antes que te vaya, eh, si bien obviamente es un tema que siempre se va a tornar hostil, pues estamos en posiciones contrapuestas, también si después gustas hablar filosóficamente de otros temas, no hay problema tampoco, ¿eh? Genial, genial. Bueno, ahorita que argumentas eso, ya antes de irme, quiero que todos sepan que yo no soy un experto en ningún tema, ni un erudito, ni nada de eso. Les cuento, yo soy un entrenador personal solamente. O sea, yo no tengo ninguna preparación filosófica, científica, histórica, ni nada de eso, sino que mis conocimientos son los únicos que puede llegar a leer cualquier persona comprándose libros, viendo videos, leyendo papers en internet, cosas normales, ¿ok? Así que me disculpo de antemano si hubo alguna falacia, si hubo algo que dije que quizás pudo haber sonado ilógico. Tampoco reconozco que tengo experiencia en este tipo de conversaciones, debates, lo que sea. Esta fue la primera vez, se podría decir, que se hizo algo formal donde de verdad me siento muy a gusto y complacido porque entiendo que estas conversaciones se pueden tornar de esta forma y aún así hubo mucho respeto, no hubo muchas interrupciones, por no decir ninguna. Creo que el que más interrumpió fui yo y de verdad, no sé, me siento muy complacido y me gustó mucho haber compartido este tiempo con ustedes, chicos. Maravilloso, Gabriel. Creo que sepas que eres bienvenido para participar, no solo en temas de religión. Aquí, cada vez que nos veas conectados, son charlas informales. No tienes que preocuparte porque todo sea técnico o formal. Tú puedes subir y unirte a la charla de lo que sea que se está hablando. A veces incluso solo hablamos de películas, ¿sabes? Tú no te preocupes por eso. Listo, chicos. Bueno, ahora sí los dejo. Buenas noches a todos, que Muy descansen. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, voy a pausar la grabación. Vamos a ver. El amigo se queda con nosotros. No sé si quieres encender el micrófono y decir algo. Oh, es cierto, está nuestro amigo X acá. No sé si quiere decir algo. X, no, no te pongas nervioso ni nada. Recuerda que esto no son charlas formales. Es hablar normal. Aquí estamos para Ya va, intercambiar. hay un Ah, X. bueno. Dale. No, hay un Sadric. Ah, sí, puedes hablar, Entiendo que es Sadri. amigo de Gabriel, pero que ya se va, dice. Ah, ok. Ah, no sabía, hubiese podido hablar él también. Pide la palabra y habla. Así no Sí, estaba Bueno, Gabriel hubiese solo. podido hablar, Yo claro. no soy, yo no soy cristiano, no soy creyente, soy agnóstico temporal. Gabriel me invitó justamente para ver cómo era la dinámica del grupo y el debate. Ya yo he estado en varios debates a, a nivel virtual con varios ateos, varios teístas, pero, o sea, justamente fue un tiempito hoy. Yo mañana, o sea, estoy haciendo un diplomado, mañana tengo que trabajar temprano, me quedé hasta el final del debate, prometo en el próximo estar. Así que bueno, yo sí los dejo por hoy. Fue un placer haberlo escuchado a todos y prometo en el próximo sí intervenir y, y estar un poquito más en vivo ahí con ustedes, ¿ok? Por supuesto, Se señor cuidan, Vale, X. muchachos. está bien. Muy buenas noches. El profe aplaudiendo. Vale, Sadric. Buah, Bueno, ya podemos Mira, hablar. Ah, sigo grabando. No Me contestó gustaría. nada, boludo. Sí, o sea, yo puedo entender que intentó responder, pero es verdad que muchas respuestas eran diciendo lo mismo con otras palabras y no clarificando las dudas que se tenían realmente. Al final todo se reducía, si quiero hacer una reducción al absurdo, todo se reducía en fe y porque yo quiero creerlo. momento. Jace, Sí, Enki yo te sigue iba. grabando, para que vale, apagues la cámara. Ahí va. vale, déjame en Sí. silencio. La aprendí sin querer. Igual Lo no se bueno es ve que está nada. oscuridad aquí. Está oscuro, sí. Yo No, le sí, digo, pero sabes que como él es testigo, no sé qué, no vaya a ser que se le muestre la cara por error y después lo quieran andar siguiendo. Sí. Sí. ¿Querías decir Sí, algo, gracias. Bogatro? que le iba a decir al profe que aflojara un poquito porque estaba metiendo segunda, tercera, y seguía, ¿viste? Y seguía cuarta, y vos decías, lo va a terminar yo lo puteando. felicito. ¿Viste? Cuando se Qué le pone la mentirosa. voz, Sí, profe, cuando se te profe. pone la voz aguda, es ya cuando estás medio loco, estás por reventar. Pero después cuando, viendo acá lo que dice Enki, que el tipo, no, a mí no me pareció que respondiera nada y simplemente daba vuelta a la jugada con las palabras y eso me da ese pie de predicador
que uno le ve al magufo, ¿no? Así que está todo bien, profe. Metale. Yo lo Profe, felicito, yo particularmente felicito al profe por mostrar ese lado de guerra que pensé que no tenía. Terminé siendo yo el profe, pero es porque sentí que tampoco había nada con lo que ponerme muy agresivo. O sea, yo sé que cuando dijo lo de la evolución saltó una vena sensible, que iba a saltarlo hoy el profe, y Sí, la primera pregunta, por lo menos, la malinterpretó, no me refería a él, sino justamente, ¿no?, a los criterios de la metodología de las cosas. Y creo que esos criterios sean ciertos. claro, acusaciones de como que cuando hacemos ciertas deducciones son solamente presupuestos filosóficos. El hecho de querer abordar, cuando yo le dije que una evidencia, por ejemplo, si soy realista, que yo pediría, sería todo esto, todos estos escritos de otro tipo, bueno, de una cantidad masiva de historiadores hablando de un hecho como el que un tiempo resucitó. No sé si fue porque no escuchó bien o lo interpretó mal, o no sé, porque la manera en que abordó la pregunta pareciera que no la entendió, honestamente. Es que al final, fíjate que eso del presupuesto, cuando yo comenté lo de la evolución, no sé qué, toma, no sé si confunde o no, pero toma lo que yo hablo de la suposición, es verdad, en realidad es como una conclusión, lo que pasa es que a mí las palabras se me van. Usó la palabra suposición como para validar que yo estaba hablando de que es un presupuesto filosófico, cuando no. O sea, la conclusión a la que se llega a través de la evolución es un asunto lógico que viene de la inducción. No es un presupuesto filosófico. Los presupuestos filosóficos son, bueno, presupuestos. Se dan por ciertos antes de cualquier cosa. Claro, claro. Tampoco, Muy condescendientes con él porque Jace, no se te yo escucha a veces, nada. ay, maldita sea, con esta moto. Sí, ¿Ya me parece que... escuchan? A ver, Ajá. prueba. Sí, de que yo creo que fuimos muy condescendientes porque si nos respondía a sus cristianos, créanmelo, demasiado tiempo perdido. Entonces lo estábamos dejando responder, pero no lo contraargumentamos porque éramos muchos. Quizás ahí deberíamos de ser tranquilamente, ni modo. Si está aquí poco tiempo, es que uno o dos lo argumenten y lo contraargumenten. Por, yo quería comentarles rápidamente que el testimonio flaviano no hay el original, hay unas variantes del siglo III o IV, y todos los historiadores están de acuerdo que es una maldita falsificación, posiblemente de Eusebio o de Cesarea. Versiones que más o menos te dicen cuál fue lo que verdaderamente quiso decir eh, Josefo, y era pestes de un sedicioso llamado Jesús, ¿no? Para empezar. Ya, y lo segundo y el otro, pues no son contemporáneos. El medio contemporáneo era Josefo. Esa inexactitud histórica. Y fuimos muy condescendientes con otros temas, ¿no? Porque ese tema lo escucho yo en The Atheist Experience, el hecho de la resurrección, y literalmente sabía que responderle como contesta Matt Hunt y los demás que están ahí, porque parece que no tienen otro tema más que la resurrección es cierta porque la narran los evangelios. Entonces no sé cómo vean ustedes, o sea, yo creo que ahí teníamos que enfocarnos uno o dos nada más para que no se nos vaya por la tangente. Bueno, recordemos que él ya había Sí, dicho que iba bueno, a estar poco tiempo, por eso no quise profundizar en tantas minidades porque sabía que no iba a poder abordarlos y se nos iba a ir el tiempo. Quizás para otra ocasión podamos abordar más. De hecho, ya que él quiere que hagamos una... Él le gustaría que reaccionáramos todos juntos a un video de él. Muy posiblemente él en su canal tenga algún video tratando la resurrección. Podríamos justamente abordar un video de esos. Así podríamos concentrarnos en eso y en las afirmaciones que haga. de todas maneras, recuerda que aquí, o sea, el grupo somos nosotros, somos los mismos, los que nos conocemos, y nosotros somos los que hacemos un juicio. Es decir, esto es como cuando tu mujer te dice que le engañaste, y ella ya sabe que le engañaste, tiene la prueba, tiene todo, la tiene clara de que le engañaste, y sin embargo te deja hablar como para ver qué mierda dice. Bueno, tómate. O sea, no, sí fuimos algo condescendientes. Yo hice el papel del profe hoy, el profe hizo el papel de Jesús o de Lobo fácilmente, muy bien, yo lo felicito otra vez, pero, pero bueno, la idea no era solamente pelear, ¿no? Era ver qué mierda dice el tipo, y a mí me quedó claro que va a hacer piruetas, que va a hacer malabares, pero también es su labor, ¿no? Es del diablo, de Dios en este caso, así que bueno, no me espero más que eso.
Che, quería hacer una pregunta general, si alguno se acuerda, cuando habló de la inerrancia, yo no entendí nada, porque me pareció que dio con una vuelta y dije, está dando una vuelta, pero después no terminé de entender un carajo. ¿Alguno se acuerda qué dijo? A mí lo que me quedó claro Sí, de que de alguna manera poética, él está de acuerdo en que la Biblia no es infalible, es errante, a pesar de que de repente dijo que habían unos criterios de un filósofo que la Biblia los cumple, ¿no? Que el cristianismo los cumple como que no es inerrante y que los hechos se cumplen. Y yo en mi mente cuando decía eso, yo decía, pero ¿y el diluvio? Y las plagas, ¿sabes? O sea, yo veo todos los criterios que mencionó y yo veo que la Biblia los quiebra todos. No veo que le acierte ni uno solo. Pero bueno, Con el tema de la inerrancia hizo lo que yo más odio, que es lo de en todo lugar y en ningún lugar al mismo tiempo y en ningún tiempo. O sea, dijo como que sí, después que no. O sea, reconoce que la Biblia es inerrante, que no tiene errores, claro, pero pero dijo después, algo ahí como extraño. O sea, habló de errores, pero no son errores. claro, Y es el problema que tenemos siempre, ¿no? Que dicen, bueno, esto es parábola y esto no, esto sí, esto no, esto no. ¿Cómo sabes? ¿Y cómo entonces esto, que parece algo divino, no te lo tomas de parábola? claro, de hecho Pero esto no. me pareció demasiado rebuscada la afirmación de, ok, el texto dice, Jehová mató al niño, pero ¿de verdad Jehová mató al niño? Digo, digo, ¿y qué otra No, eso fuente fue una tenemos más burrada. allá Esa fue del una texto? burrada. No, ahí se la mamó de verdad. Sí, esa Esa fue es inexcusable. rarísima. Lo de las preguntas esas Dios es todopoderoso, pero ¿Dios es todopoderoso? Y bueno, me preguntás a mí, te lo estás preguntando vos te lo preguntás a vos mismo, te lo respondés con la Biblia, ¿por qué te respondés con la Biblia? ¿Qué te dice que la Biblia es? Pero ¿cómo? Lo dejaba en la pregunta nada más. Claro, Dios es todopoderoso. Y con la resurrección. Y flaco, y seguí el argumento, porque te estás quedando a la mitad. Si te estás quedando a la mitad, vos solo te estás decantando a que sí, es así. Entonces vos te estás respondiendo que sí a todo eso, porque si no, no podés justificar la creencia. Si se cae la resurrección, se cae todo, tengo entendido, ¿no? totalmente. Pero bueno, aquí son las 12 y ¿Verdad? cuarenta y ¿Es siete así o ya. no? Sí, sí, sí. Si se cae la resurrección, se cae todo. Claro. Entonces, De hecho, no pueden, es la conclusión lógica de la afirmación que él hizo. Si la resurrección es real, todas las demás son falsas y nosotros los reales. no puede permitirse cuestionarse la resurrección. Es una persona que solamente que tiene una creencia que se mantiene, es el punto, desde ese punto, de la resurrección, se mantiene todo lo demás. No puede no puede permitirse cuestionarse eso. Claro. Bueno, Sí, alguien lo dijo, es piedra angular. podemos seguir Ahí hablando. va. Lo que sí voy a hacer es una pequeña despedida nomás para la grabación. Gabriel, si ves esto, te darás cuenta de que no detuve la grabación porque quiero que veas cuáles son las objeciones o las cosas que nos hacen ruido luego de que te fuiste, para que en una próxima intervención, pues estas cosas no te tomen de sorpresa y mires cómo los puedes abordar, esta vez un poco más directamente, sin hacer tantas vueltas o tantos rodeos. Ya que son las cosas que genuinamente nos hacen mucho ruido, como habrás escuchado. Ahora sí, detengo la A mí me quedaron grabación. unas cosas. Oh, ok, adelante, profe. Diles. De hecho, fue en su última respuesta que no le pude responder. Igual, muy amable de su parte, se tomó la molestia de leer mis comentarios y también de responderme. Varias cosas. No es que yo dije materialismo, claramente dije naturalismo, él lo reconoció, pero mi crítica, que él fue lo que no entendió, cuando yo lo acusé a él de que había cosas de él de la historia que no estaba respetando, porque entiendo que él reconoció ese punto para hacer una crítica al Islam. Pero esa va de vuelta en mi crítica, porque él se tomó eso como, bueno, entonces pero yo reconozco como cristiano que la historia científica no reconoce la resurrección como algo científico. Y yo en ningún momento lo acusé de lo contrario, eso se ve claramente. Yo entiendo, yo estoy al tanto de que él como cristiano reconoce que la ciencia no reconoce la resurrección. El problema es por qué te tomás la molestia de criticar a otras religiones cuando son partícipes de creencias que tampoco forman parte del cuadro científico. Es decir, ¿por qué te tomas la molestia de criticar al Islam en ese sentido y no te das cuenta que vos estás en el mismo bando? En el bando de personas que sostienen creencias que no están acordes a conocimientos científicos. Es decir, discúlpame, pero es
Esa es mi crítica, ese fue el énfasis de mi crítica y vos abordaste mi respuesta por otro sitio. Por eso yo acuso que es una afirmación, es una falacia del hombre paja. O sea, porque estás haciendo énfasis en algo en lo cual yo no estoy haciendo énfasis. Yo estoy haciendo énfasis en otra cosa. Me gustaría que tú por lo menos reconozcas mi punto. Si estamos de acuerdo, fantástico. Creo que la idea de esto es llegar a acuerdos. Y yo compro muchas de las cosas que vos dijiste al principio de que vos crees por fe. Yo no tengo ningún problema en la gente que quiere invocar la fe para justificar sus creencias. Después yo puedo tener un punto y aparte con el tema de la fe. Pero si vos reconoces que es fe, no hay nada que debatir. No hay absolutamente nada que debatir y para mí es completamente aceptable. Es más, hasta me parece honesto la gente que reconoce que tiene sus creencias por fe. Mi problema está cuando se busca una especie de justificación racional. Porque discúlpame, pero no es racional. No encuentro una consistencia racional en las cosas que has dicho. O como por ejemplo el tema de hacer una analogía entre la evolución y el tema de que no se ve gente resucitando. Eso va de vuelta por no entender lo que es la evolución. Las varianzas genéticas las vemos. Y cuando vos decís, no, pero no hay especiación, sí, hay especiación. La vemos en conjuntos de bacterias que literalmente cambian de especies a otras. Se ve eso. Lo que sí tenés razón es que no hemos visto especiación en animales pluricelulares. Pero evidencias de eso tenemos a patadas, porque sería tirar por la borda la anatomía comparada, sería tirar por la borda el registro fósil, sería tirar por la borda las evidencias embriológicas que apuntan directamente a que ha habido una especiación de especies a otras. Y yo entiendo también, en ningún momento te acusé de que vos no aceptabas la evolución. Yo entiendo que vos aceptás la evolución y me parece fantástico. Es más, hasta me parece problemática el discurso de la religión que lamentablemente ha llevado a gente a no creer en las afirmaciones científicas por poner por delante las afirmaciones teológicas. Y entiendo que vos estás al tanto de que eso pasa muchísimo. Bueno, por lo menos puedo rescatar de vos que vos por lo menos le das ese lugar a la ciencia que se merece. Que está fantástico. Ya por lo menos eso te pone en un escenario en el cual es agradable por lo menos hablar con vos en ese sentido. Y simplemente recalcarle eso, nada más. Bien, entonces no sé si alguien más quisiera aclarar si hubo alguien que siente que fue malentendido por él o decir un comentario final antes de terminar la grabación. No, yo fui malentendido, pero quiero después ver la grabación a ver la pregunta inicial. Ya se me fue. Muy bien, ¿qué hay de ti, Lobos? Creo que Lobos murió. Lobos. Uf. Se murió. Como que Wolf. Vas de ladrar. Wolf. Ah, Wolf, yo escuché Wolf. No hay Yo nada dije, que... Pasa que estaba haciendo otra cosa y no había notado que estaba muerto, Bueno, pero no. claro, entonces voy a dar yo un comentario final. Como recordarás al inicio del enfoque que te quise dar, Gabriel, entendiendo esto, yo planteé perfectamente el hecho de que yo estoy rodeado de... ¿Quién está roncando? Ah, es la moto de Jace. A ver, Jace, te bajo el volumen Parece un porque sapo, se escucha... Tu moto pareciera que se está transmutando en una rana. Bueno, lo que decía, yo al inicio planteé que como una persona que no posee creencias, pero sin embargo no siente que le haga falta ninguna especie de consuelo emocional de ningún tipo, es evidente de que cuando ciertas doctrinas religiosas se me acercan pretendiendo ser reales y que esas van a llenar mi vida, evidentemente no las acepto por esas razones. Para que yo las acepte, las razones tendrían que ser que sus afirmaciones sean reales. Me refiero a sus afirmaciones fantásticas como que la deidad que profesan es real. El consuelo emocional, el amigo imaginario para sentirme bien, no solo no me satisface, sino que no lo necesito y no me hace falta. Sin embargo, que no lo necesite y que no me haga falta, no se traduce de no es real. Por eso yo necesito que lo que se me justifique es cómo es que eso es real por sobre encima de nosotros. Gabriel, creo que tú eres muy consciente de que apelaste bastante al desconocimiento, a la falacia, como dicen, me voy a poner técnico, mira, que nunca lo hago, a la falacia al ignorante. Es decir, toda aquella objeción que no tenía una respuesta, la resolvías como no puedes probar que no es así, pues no puedes afirmar que de repente sí. Siempre se apelaba con una especie de desconocimiento para justificar que sí puede ser. Pero yo creo que lo más honesto es que cuando algo es no sabemos, lo que se sigue honestamente es no se sabe. No probablemente eso sea. Para empezar. Así que dicho eso, vemos que todo el desenlace de esto fue que todo estaba bañado de subjetividad,
de creencias personales y de fe, cosas que no se distinguen de ninguna otra creencia en particular, ni siquiera religiosa. Incluso hay personas que simplemente sienten motivación en libros de autoayuda o en sus libros de ficción favoritos. Entonces, planteo esto para que puedas escucharlo, para que puedas abordarlo y tal vez puedas explicarlo o aclararlo de una mejor manera en una próxima intervención. Dicho esto, ahora sí, chicos, me despido de la grabación, obviamente. Puede que alguien más aquí quiera roncar o lo que sea. Así que termino la grabación en 5, 4, 3, 2, 1.